Entonces, por lo que dices, ¿es más peligroso la carretera que el campo? El tema siempre lo digo yo, que es que en carretera no puedes caer nunca. Si caes en carretera, mal. En campo no puedes no caer, es más complicado. Entonces, hay muchas más caídas en campo que en carretera, pero hay muchas más muertes en carretera que en campo. Caerse en campo es obligatorio, o sea, no es ni... Ojalá no te diga que no, te caes sí porque el terreno es hostil. O llamas mucho la atención o no existes. El producto puede ser una basura, que si tú lo vendes, la empresa funciona. He visto varios helicópteros llevarse a participantes míos, pero tengo asumido que algún día fallecerá algún participante. Con este mismo neumático y esta misma moto y este mismo piloto, yo llegué de aquí a Ciudad del Cabo. Hice 18.000 kilómetros, con un neumático que aquí solo me duraba 1.000. Después del accidente del Dakar, yo estaba apagado. Fallecer en un accidente en el Dakar, hacía años que no pasaba. Y él era más precavido que yo, estaba más fuerte que yo y era mejor piloto que yo. Pero el Dakar nunca había sido el sueño de que yo quería ir al Dakar. El de Charlie sí. El riesgo es estar vivo. Que me trae aquí. Me gusta mucho el mundo del trail, porque veo que cada vez está aumentando mucho la venta de este tipo de motos. Veo que el mercado se está convirtiendo un poco en personas que llevan motos trail, pero que la llevan por asfalto, que de hecho también me gustaría hablar de ahora las motos de 21 la están bajando a 19, el diámetro de la rueda, y a ver qué opinas como tal. Entonces, para empezar un poco por donde se ha de empezar, ¿puedes darnos un poco de contexto de dónde estamos, quién eres tú, un minutito de presentación, para que aquí sí, mirando a la cámara y te presentas a la gente, nos pongas un poco en contexto? Vale, bueno, yo soy Isaac Feliu, soy el fundador de Twin Trail y mi vida con la moto viene de antes de fundar esta empresa y empecé con la moto de carretera y me gusta mucho la carretera. La gente cree que como que soy de Twin Trail y hacemos off-road, que solo me gusta el campo, y la realidad es que me gusta el trail entendido como trail, que es carretera de campo, porque si no sería enduro o trial o sería solo carretera de turismo, pero me gusta el trail porque es la combinación de ambas cosas y, en fin, tengo experiencia antes de la empresa de hacer viajes, de hacer historias con motos, o sea que ese soy yo y estoy aquí, estamos en Twin Trail ahora mismo, en el estudio de grabación de Twin Trail, en el que hacemos un programa semanal que es el Twin Trail Talks. Dices que empezaste con una moto de carretera, Sí. Si no recuerdo mal, en algún vídeo que he visto o algo así, era una Honda. Y empezaste incluso hasta sin carnet, porque entiendo que en aquella época quizás era mucho más sencillo. Esto ahora se puede decir porque ya está ya prescrito, el delito. ¿En qué momento pasas al off-road? O sea, ¿qué ha tenido que pasar para que tú de carretera pasases a off-road? Vale, yo empecé con una Honda NSR 74, 2 tiempos, con 17 años a punto de hacer los 18, y la moto la tuve el tiempo hasta que me saqué el carnet de coche, me compré coche y la moto no la volví a tocar. Y luego ya viviendo en Barcelona me compré una 125 para ir a trabajar, me flipó lo bien que se iba en moto y entonces ya a partir de allí me saqué carnet y empecé a ir con una Suzuki GS500 y luego una Yamaha Fazer y soy un tío bastante intenso en las cosas. Y cuando soy informático y cuando algo me gusta puedo estar 24 horas con eso porque me gusta, me hace feliz y me aíslo de todo lo demás. Y la moto me gustó mucho y con la Fazer hice 120.000 kilómetros en 4 años. O sea, salía una media de mucho más de lo que hace la gente normal. Y empecé, que no sabía andar en moto casi, y con la Fazer ya cuando llevaba 2 años y pico ya empecé a ir, esto ha prescrito también, pero empecé a ir demasiado rápido. O sea, me lo pasaba bien, pilotando rápido, primero tocando un poco el avisador del estribo, luego quité los avisadores porque me molestaba, entonces tocando el estribo y luego ya en las curvas tocando el estribo hasta que el estribo se plegaba tanto como que tocaba con el chasis y no plegaba más y ya estabas yendo pues a algo más de 200 por hora, mucho rato, por muchas carreteras. Y sentí que ya solo me lo pasaba bien jugándome mucho la vida. Y de casualidad, yo en esa época había fundado una red social de moteros, se llamaba Moterus, moterus.es, llegamos a ser 100.000 usuarios registrados, había muchos grupos, muchas salidas, mucha historia, y empezó a entrar uno, Salvaje S, que montó un grupo que se llamaba Tranqui Trail, y hacía rutas trail, pero trail muy, muy básico, o sea, pistas asfaltadas, o sea, nada de lo que hace Poltarres hoy en día, no, o sea, eran cosas muy sencillas y, hostia, me llamó la atención.
Y me apunté con una Yamaha Phaser, moto de carretera, a una salida trail, que todos iban con trails, y me decían, ¿dónde vas con esto? Dije, no sé, tío, tiene 2 ruedas, para mí esto es una moto como las vuestras. Y empecé a hacer off-road, de hecho tengo vídeos cruzando ríos con la Yamaha Phaser. O sea, empecé a hacer off-road y entonces vi que, hostia, me gusta porque sientes que estás en campo, estás pilotando la moto sin tener que ir demasiado rápido. En carretera puedes ir en moto, pero si quieres sentir que la pilotas, ya tienes que ir rápido. Y en campo simplemente basta con que el camino esté más roto, haya más subida, más piedra suelta, con lo cual puedes sentirte piloto sin aumentar la velocidad, simplemente buscando que sea más complicado. Pues tengo vídeos cruzando ríos con la Phaser, tengo vídeos pasando por pistas rotas con la Phaser, entonces ya me compré la trail y empecé a hacer más trail, pero sentía que podía divertirme pilotando la moto sin tener que estar arriesgando mi vida por ir a 240 en las curvas. Claro, al final esto pasa mucho, de hecho yo también lo noto, que cada vez necesitas ir más rápido para sentir, eso es un poco como un drogadicto, ¿no? Separando un poco las distancias, pero sí que es cierto que... Sigue siendo droga la moto, pero sí. Pero sí que noto eso también, que al final es como que necesitas ir más rápido cada vez para sentir esa misma sensación de adrenalina. Conforme coges experiencia, ya tienes dominada la moto yendo a 40 por hora, pues entonces necesitas, cuidado, cada uno es un mundo, pero representa que si la moto te gusta, es habitual que todos los moteros van corriendo cada vez más, porque lo que nos atrae es ese punto de riesgo, o sea, lo fácil, lo tranquilo, pues ya no te emociona. ¿Cuándo te emociona? Cuando coges la curva un poco más rápido, cuando pasas más cerca del guardarraíl. Entonces, claro, los hombres, sobre todo, que tenemos esta poca inteligencia, vamos buscando esa línea de la adrenalina y eso te obliga a que conforme vas dominando más, pues vas aumentando la velocidad y entonces el día que piensas, dices, hostia, esta curva a esta velocidad, si sale un imprevisto, que se te cruza un coche o que hay un poco de gravilla o que la moto le pasa algo, el riesgo que corres es demasiado elevado. En campo no tiene por qué ser así. Entonces, por lo que dices, ¿es más peligroso la carretera que el campo? Por supuestísimo. O sea, a ver, el tema siempre lo digo yo, que es que en carretera no puedes caer nunca. Si caes en carretera, mal. En campo no puedes no caer, en campo caes, pero las caídas en campo son siempre a mucha menor velocidad, son casi siempre casi en parado, porque te ha derrapado un poco la moto, has frenado, entonces no puedes poner el pie y te caes. O sea, las caídas son mucho más habituales, pero romperte una pierna, te puedes romper una pierna fácilmente en campo también, pero el poner en peligro tu vida en campo es cuando ya tienes un accidente a mucha velocidad y en campo no suele ser así. O sea, aunque seas ya buen piloto, te metes en una trialera, vas a ir a 40 por hora. A 40 por hora te puedes romper una pierna, un brazo, una costilla, la clavícula, pero matarte, hombre, por supuesto puede pasar, pero en cambio en carretera a 40 por hora no caes nunca. Caes porque vas a 130 en una curva que había una gran mancha de gravilla, has patinado y entonces te la pegas contra el guardarraíl a 120 por hora y ahí no matarse es más complicado. Entonces, hay muchas más caídas en campo que en carretera, pero hay muchas más muertes en carretera que en campo. Ahora está viendo una tendencia y que según Anesdor, que leí para hacerte la pregunta, es un 53% más de crecimiento en el mundo del trail, o sea, se venden más motos trail. ¿Por qué crees que es debido a este fenómeno? Creo que hay muchos factores que han llevado a este fenómeno desde hace muchos años. Tú eres más joven que yo, pero en la crisis hipotecaria del 2008, el mundo de la moto se fue al garete, porque la moto siempre ha sido una cosa de disfrute y que cuando en esa época todo el mundo creía que era rico y se compraba una moto, luego se la vendieron todo el mundo. Entonces, en esa época, la moto, lo que decíamos antes, la velocidad y el tal, es lo que nos gustaba y se vendían todo, eran nakeds o Rs de 600 centímetros cúbicos tetracilíndricas, era lo que todo el mundo tenía eso. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa época hasta ahora, el carné ahora es por puntos. Antes el carnet te pillaban a 240 y te ponían una multa que te costaba mucho dinero, pero no era más que eso, dinero, y ya. Hoy en día, como que va por puntos, y a partir de no sé qué velocidad ya no son puntos, sino que te meten en prisión porque es un delito penal. Ya no es una gestión administrativa, sino que es un tema penal. Con lo cual, ahora correr da mucho más miedo porque es mucho más peligroso si te pillan. Con lo cual, tener una moto de 180 caballos, que en primera ya te pones a 140, no tiene tanto sentido. Y para ir en moto y disfrutar, pero no poder correr, pues buscas que vaya cómoda. En una Naked, en una Moto R, vas mucho más agazapado a la moto, es más incómoda. Una Moto Trail,
vas sentado mucho más erguido, mucho más cómodo y no tiene tanta potencia, con lo cual la moto no te pide correr, sino que te pide ir tranquilamente, y el concepto de ir de viaje en moto tal y cual. Lo del off-road también se puede hacer con trail, pero creo que no es un factor determinante a que se vendan más trail. Es más que no puedes tener una moto de tantos caballos porque te van a meter multas sí o sí y no las vas a poder pagar y va a ser incómodo y tal. Entonces, el mercado hace más favorable que te compres una trail a que te compres una R o una naked deportiva. Sí. Tú tienes varias verticales. O sea, tienes, por una parte, vendes lo que es material para el mundo trail. Sí. Tienes la parte de cursos, es decir, una persona que se compra su moto, que quiere mejorar sus habilidades encima de la moto. Y tienes la parte que haces viajes, que además tienes dos verticales, y corrígeme si me equivoco, que una es donde tú les acompañas, tú les llevas al viaje, tú les guías, y otra es donde tú les montas un autoguiado. Sí. Es decir, les das el material y ellos con eso se hacen la ruta que sea, y además, en caso de que tengan algún problema, tienen tu soporte. Esto último no. ¿No? Es decir, esto que has dicho es el Solo Adventure, que lo hemos añadido este año, que es los tours que ya hacemos guiados. Si tú quieres, te puedo dar toda la información del tour, te paso el track, te paso los hoteles, te paso la información que tenemos del know-how de cómo se hace el tour, y luego tú ya te vas por tu cuenta. Pero claro, pues se cobra muy poco para todo esto. Entonces, si necesitas la ayuda, entonces necesitas venir a un tour conmigo, que yo me encargo de gestionarlo todo. Pero el Solo Adventure es un producto que vendemos como tal. O sea, tú me lo compras y lo usas. Vale, aprovechando todo ese know-how, pues al final metéis ahí de, oye, quien no se pueda permitir o no quiera venir a uno en grupo, sí, te paso todo. Estaba pensando, primero que, claro, la gente no es consciente, pero ir tú de vacaciones tú con tu moto, pues el coste es lo que te ha costado tu moto y ya está. Pero ir conmigo, que yo te guíe, aparte del coste de mi moto y mis hoteles y mi gasolina, es que yo cobro a final de mes y es que la empresa tiene que ganar dinero porque si no, no merece la pena hacer el viaje. Claro. Y yo he ido a Alpes 20 veces ya. Quiero decir que no es que tenga ganas de ir a Alpes y entonces, ya que voy, me llevo clientes. No, yo voy porque los clientes quieren que vaya. Y entonces esto hace que el coste sea más alto, pero luego está que ir tú de vacaciones con un grupo de gente que no conoces, hay gente que ya le mola porque conoces gente que en teoría comparte la pasión de viajar en mototrail, etcétera, pero hay gente que es un poco más reservada y, hostia, yo no quiero ir con otra gente, entonces montamos grupos privados también. Sois un grupo de 6 amigos, queréis venir a un tour nuestro, os lo puedo montar en la fecha que queráis, con nuestro staff, nuestra ruta. Pero si tú eres tú solo, o tú y un amigo, y no podéis entre dos pagar el coste de un guía extra, pues vais por vuestra cuenta. Y el know-how es porque yo te puedo explicar que, mira, te paso el track, esta ruta, lo que hablábamos del trail, esta ruta es complicada, si no tienes un nivel alto de pilotaje, por aquí no podrás pasar porque hay bajada muy rota, o hay arena, o lo que sea, mejor pasa por este paso. Entonces, eso es el know-how que yo tengo, y cuando te paso el track, te explico cuál es la ruta que podría hacer mejor. O hay cosas en Alpes que están reguladas y que en esta pista no se puede pasar los jueves y los sábados, o hay que comprar el ticket por antelación en la web. Entonces, todo esto es lo que te ofrezco cuando compras el pack del Solo Adventure. Y si es conmigo, pues como que ya me encargo yo, tú solo me pagas y te dedicas a disfrutar de la moto y ya. Vale, esto es un poco lo que tienes ahora mismo. O sea, sí. no me dejo nada, ¿no? No. Vale, para ponernos en situación, vamos a empezar, por ejemplo, por la parte de la escuela. Sí. ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras en las personas que te visitan? Porque claro, yo aquí he encontrado, así a grandes rasgos, buscando por internet para preguntarte, que por ejemplo, mucha gente se compra una moto de trail pero después no la utiliza para eso, va pues solo por asfalto. Mucha gente a veces se compra motos más pesadas que lo que deberían para lo que quieren hacer. Entonces, en tu experiencia con tantos años, ¿qué es lo que más te encuentras y qué consejo darías a la gente que te pueda estar escuchando de oye, pues no vayas por aquí, mejor por aquí? Sobre el tema de moto, de pesada o no pesada, el problema está que los hombres miramos, 1, el precio, y 2, la potencia. Y creemos que la moto tiene que tener potencia porque si no tal. Por campo, gestionar más de 60 caballos hay que ser poltarrés. O sea, por carretera sí que la potencia abres gas y corre. Por campo abres gas y derrapa. Con lo cual, gestionar potencia es complicado. Pero el problema principalísimo, con mucha diferencia respecto al segundo, que vemos en la gente que viene a un curso, es los miedos y la confianza. Es decir, con cualquier moto se puede hacer
trail. ¿Qué pasa? Que Poltarrés te pega unos brincos de 1,5 metros y parece que eso es hacer trail. Eso no es hacer trail, eso es hacer trial casi con una moto trail. Entonces, hacer trail es circular por una pista por la que se pueda circular con un coche, ¿vale? Una pista más rota, menos rota, con más barro, menos barro, ahí entramos en detalles. Pero ir por una pista con cualquier moto trail más o menos se puede. Lo que pasa que los miedos, uno, a que se me raye la moto, yo digo a la gente en el curso, si tú quieres tener la moto tan perfecta como cuando la compraste en el concesionario nueva, no la saques de la carretera. Porque en campo, como te he dicho antes, caerse en campo es obligatorio. O sea, no es ni... Ojalá no te diga que no, te caes sí porque el terreno es hostil. Y en un camino que tú te conoces, ayer pasó un tractor y te ha hecho un pequeño reguerote que no estaba antes de ayer, que tú te lo conocías, y ahora pasas y, hostia, hay un agujero, pum. Y el suelo, como que hay piedrecitas, el suelo se mueve todo el rato, con lo cual caerse en moto forma parte del juego de hacer trail. Si tienes miedo a esto, lo pasas muy mal y no puedes disfrutar de la moto. Y no puedes aprender porque el miedo a caerte hace que no... O sea, cuando haces lo que tienes controlado, no estás aprendiendo. Claro. Aprendes cuando haces lo que está fuera de tu zona de control. Por eso, el miedo y la cabeza es lo más importante a gestionar. De hecho, lo digo yo, en los cursos de trail que hacemos, soy instructor certificado de BMW Motorrad, pero en los cursos hago más de psicólogo que de instructor. Porque es más, conocer cada uno qué le da más miedo, dónde peca de cabeza, para quitarle esto de la cabeza y dejar que sienta. Hacer trail con una moto es sentir qué está pasando para mover tu cuerpo en correspondencia a lo que está pasando. Y aparte, o sea, lo principal de la gente es el miedo a diferentes cosas. Cada uno también es verdad que tiene lo suyo. Miedo a hacerse daño, miedo a romper la moto, lo que dirá mi mujer si me caigo. Hay muchos miedos, pero el miedo es el problema principal por mucha diferencia a la moto. O sea, al hacer trail con una moto. Y de las personas que pasan por tu escuela que tienen las motos, ¿cuál suele ser el porcentaje que nunca han pisado una pista? Es bastante alto. O sea, la gente que se apunta a un curso suele ser la gente que está empezando en esto del trail, se ha comprado la moto, un día hizo una pista pero no ha hecho nada más y siente que necesita un curso y viene aquí y hace un curso. Luego hay gente que no es tanta, que ha hecho ya muchas pistas, pero tiene todavía muchos miedos y cosas que no le salen bien y viene a un curso. Pero esto no suele ser tan habitual porque tenemos el curso de iniciación y el curso intermedio y nos pasa mucho que viene gente al curso intermedio que debería estar en el de iniciación. Porque viene el intermedio porque yo ya hace un año que hago pistas, con lo cual ya vengo al intermedio para aprender más. Y es que no, porque si no te han enseñado, cuesta mucho, porque es contraintuitivo, cuesta mucho aprender a hacer lo que hay que hacer. Porque en carretera todos tumbamos para hacia donde va la moto. O sea, tú en las curvas te vas tú y moto, tú más para ese lado. Claro. En campo, tu cuerpo tiene que ir al revés que la moto. La moto para aquí y tu cuerpo para allá. Y esto, si no te lo explican, como que no es intuitivo, no lo haces. Y si no lo haces, no lo haces bien. Entonces, como que no lo haces bien, no giras bien. Entonces, lo mismo con la frenada, con el gas. Es decir, el trail, la mayoría de cosas se hace al contrario que en carretera, con lo cual, si tú vienes a la carretera y te compras una trail y llevas un año haciendo off-road con la moto, llevas un año haciéndolo mal. Y contra más tiempo lleves haciéndolo mal, más te va a costar arreglarlo, porque tu cuerpo más integra que hay que hacerlo así. Entonces, la mayoría de gente que viene en el curso viene que nunca ha hecho pistas y entonces le sacan mucho provecho, y los que han hecho pistas sienten que ya saben y cuidado, hay gente que sin ir nunca a ningún curso ha aprendido, o sea, lo hace bien, pero lo normal es que el que ha hecho off-road sin haber hecho un curso antes lo está haciendo mal. ¿Y cuánto tiempo necesita una persona que no tenga muchas malas manías para realmente empezar, no a disfrutar, porque puedes disfrutar desde el principio, sino a sentirse seguro con lo que está haciendo, que sabe que está haciendo las cosas como debe? Esta pregunta es la misma, o sea, tiene la misma respuesta que ¿cuál es el mejor neumático para mi moto? Entonces, no para mi moto, sino para una moto. Es decir, cada persona es un mundo. Hay gente que en el mismo curso, a medio curso, ya está flipando, derrapando, ya está jugando con la moto, pasándoselo bien. Porque es una persona que aprende muy rápido. O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender cosas nuevas, ni tenemos toda la misma edad. O sea, con 20 años, o sea, mi hijo tiene 11 años y fliparías de cómo va. Entonces, depende mucho de la persona, depende mucho de la moto que tenga y depende mucho de lo que esté, de las expectativas que tenga puestas en lo que quiere hacer. Es que he visto Poltarrés y quiero hacer lo que hace él.
Pues espérate 30 años y muchas hostias, porque lo que hace él es muy, muy difícil. Pero si tú con ir de pie y no caerte ya te sientes satisfecho, pues en un momento ya estarás divirtiéndote. Entonces, pero por lo general siempre digo que en el curso no vas a aprender nada. Tú no puedes aprender a cocinar en un día. O sea, hacer tortillas, en un día tengo que aprender. No, o sea, aprendes. Para mí aprender es cuando ya te sale siempre bien y puedes jugar con los ingredientes, cuando has quemado muchas tortillas, muchas crudas, y entonces al final empiezas a pillar el truquillo. Pues en pilotaje en moto yo te enseño en un curso todo lo básico de cómo hay que hacer las cosas, pero tú todavía tienes que pensar cómo te he dicho que hay que hacerlas para hacerlas. Entonces, hasta que no lo integras y te sale de forma natural, y entonces puedes empezar a jugar con lo que sabes, pueden pasar desde 2.000 kilómetros hasta 15.000, en función de la persona, cómo es de fácil su aprendizaje y su sensibilidad. O sea, hay gente que siente que se está cayendo cuando ya está en el suelo con la moto encima, y hay gente que enseguida lo nota. Entonces, depende de tu sensibilidad a lo que está pasando, pues vas a aprender más rápido o más lento. Pero no se mide por tiempo, sino por kilómetros. O sea, si tú haces 100 kilómetros a la semana, pues necesitas muchas semanas para aprender algo. Claro. Si haces 1.000 cada semana, en 2 semanas lo tienes. Vale, entiendo. Es una buena forma de entenderlo, porque claro, al final, como no vengo de este mundillo, lo bueno es que tengo muchas dudas que pueden parecer muy sencillas, pero que después mucha gente se lo pregunta por eso mismo, porque pues eso, al final tiene una moto de estas y nunca ha hecho nada. Ahora que has mencionado lo de los cursos, ya que has explicado lo de las rutas del Solo Adventure, explica un poco lo de los cursos. ¿En qué consiste un curso? Es decir, has dicho un día, no sé si era por decir, o son cursos de un solo día, ¿tienes alguno de varios días? ¿Cómo funcionan? Los cursos públicos que tenemos en Twin Trail son de un día, de 9 a 6, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con comida incluida al mediodía, y se da mucha explicación teórica y mucha práctica de ejercicio teórico. O sea, yo te digo que tienes que girar por estos conos y esto no es la realidad. La realidad es cuando sales a caminos y hay una piedra y quieres esquivarla. Pero se da mucho contenido y se da mucha explicación física de, oye, hay que girar así porque la física te ayuda, porque tu contrapeso en el estribo exterior hace que la moto no quiera caerse. En fin, hay mucha explicación. Pero hay mucho contenido, pero es de un día. Luego tenemos cursos one-to-one, que es curso personalizado, de que tú vienes y estoy yo por ti exclusivamente, porque los otros son de grupo y es máximo 6 alumnos por instructor. Y el curso siempre es de un sábado. Entonces, si tú no puedes ir un sábado o quieres aprender a hacer caballitos, que no se explica en un curso normal, o quieres aprender incluso mecánica básica, gestión de GPS, en fin, hacemos cursos de lo que tú quieras saber, de la moto trail, por supuesto, pero los cursos públicos en grupo son de un día para hacerlo asequible a nivel económico y fácil de gestionar. ¿Y por qué se da tanta información que si te estoy 5 días explicando cosas distintas, tu cabeza es imposible de que pueda interiorizar lo que te estés recibiendo? Entonces siempre es un curso de iniciación, es de un día, y cuando ya lleves unos meses haciendo rutas trail y ya sientas que todo lo que te he explicado lo tienes controlado, puedes venir a un curso intermedio en el que te explicaré cosas que parten de la base de que lo de iniciación lo dominas. Es decir, en el avanzado enseñamos a derrapar con la rueda trasera 90 grados y derrapar dando gas. Si tú todavía te cuesta frenar, no te pones a derrapar. Bueno, hemos tenido otro corte porque ahora la cámara ha marcado que ha subido de temperatura, así que sí, tiene un ventilador apuntándole. Cosas del directo, ¿no? Eso dicen. No recuerdo exactamente por dónde estamos, porque hemos estado un ratillo esperando a que se enfríe un poco, pero estábamos en la parte de los cursos. Sí. Hablamos un poco que las redes sociales han hecho mucho daño al trail y que de hecho tú te incluyes un poco en esa opinión tuya. ¿Podrías explicar por qué han hecho las redes sociales tanto daño al trail? Sí, yo creo que además, en mi opinión, es que eso es parte de lo que está ayudando a que se vendan más motos. No. O sea, las redes sociales, el problema que hay con las redes sociales es que o llamas mucho la atención o no existes. O sea, tienes que hacer cosas muy llamativas para llamar la atención. Yo tengo canal de YouTube desde el 2007, o sea, desde que nació. Hace muchos años. O sea, YouTube
ya existía YouTube, o sea, ya se llamaba YouTube, pero no era ni daba dinero, ni era nada de nada. Entonces, lo empecé a usar y en esa época yo soy más o menos conocido, bueno, ahora ya no, pero era conocido en el mundo del trail. Yo iba con mi GS y grababa vídeos, porque si buscabas en YouTube GS 1200 Off-Road, 8 de cada 10 vídeos era yo, ¿vale? Porque yo grababa mucho, no porque, o sea, nunca he querido ser influencer ni he querido hacer nada de esto, pero me gustaba grabarme y compartirlo con mis amigos, entonces lo grababa y lo veían mis amigos y toda la gente que buscaba cosas. Pero hoy en día, para llamar la atención, con lo que yo hacía en esa época, ahora, si empezara ahora, no me conocería ni el tato. Tengo 65.000 usuarios, o sea, suscriptores en mi canal de YouTube, y es porque, bueno, en esa época, cuando tú hacías cosas, llamabas la atención. Hoy en día está Paul Tarrés, está Dan Riedman, está Mari Román, o sea, hay muchísima gente haciendo muchas cosas muy salvajes y o haces una cosa muy espectacular o nadie te importa, nadie sigue. Entonces, en el mundo del trail, lo que es coger una moto, ir por una pista tranquilamente, ir por una carretera tranquilamente, no llama la atención. ¿Qué llama la atención? Ver a Paul Tarrés saltando piedras de 1,5 metros, ver a Tony Bow. A Tony Bow solo hace trial, por suerte. Pero ver a gente haciendo animaladas con motos trail, y de hecho ahora está muy de moda el Edberg, que tú como quieres de carretera no sabrás, pero en el Romaniacs, o sea, en el Red Bull Romaniacs, en Rumanía, hay una prueba cada año de hard enduro, que el hard enduro es hacer trial con una moto de enduro. O sea, siempre es hacer cosas para una moto que no está dedicada para eso. O sea, trial es, por lo que hace Tony Bow, saltar un escalón de 1,5 metros con una moto de trial que pesa 60 kilos. Pues ya hace muchos años que el hard enduro es con una moto de enduro que ya pesa 120 kilos casi, hacer lo mismo que con una de trial. Pues ahora está Paul Tarrés y algunos cuantos locos más con una moto de 200 kilos, con una Teneré o con una OF 900, con motos trail gordas, haciendo animaladas que se tendrían que hacer con moto de trial, ¿vale? Claro. Trail, trial se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, las redes sociales es, venga, hacer salvajadas cada vez más gordas con motos cada vez menos apropiadas para. Tengo buen trato con los chicos de Box Sicilia en Barcelona, que son un concesionario oficial de Suzuki, y alguna vez hablando con ellos me dan un poco esta misma opinión, pero me dicen, es que a veces vendemos motos porque la gente tiene expectativas muy grandes al comprarse una moto trail, de las que tiene... De las que tengan una V-Strom, la Suzuki V-Strom. Exacto. Y me dicen, claro, vienen aquí y me dicen, claro, ven al Paul Tarrés allí saltando y se creen que ellos van a hacer lo mismo, y después pues vienen y no les aporta eso, porque claro, las redes sociales les da más dopamina que después lo que le da la propia moto. Correcto. Entonces, por eso también mi opinión era que las redes sociales ayudan a vender la moto, solo que la gente se lleva unas expectativas que muchas veces no van a hacer eso con esa moto. Yo te diré que parte de la culpa de que yo me metiera muy, muy, muy en el trail fue una serie documental que hicieron Ewan McGregor y Charlie Burman, que de allí Charlie sin Ewan viene de eso, ¿vale? Viene de esa serie, el Long Way Round. Ewan McGregor es un actor súper conocido inglés, sí. Y el Charlie Burman es actor también, no tan conocido, y los dos eran moteros, les gustaba mucho la moto, y en 2004 hicieron la vuelta al mundo en moto y, como que eran actores, se grabaron. Cuidado, no fue una película, fue que ellos querían ir a dar una vuelta al mundo en moto y la hicieron, y ya que iban, pues lo iban a grabar para tener el recuerdo y tal. Y al final hicieron una producción, Long Way Round, tuvo mucho éxito, iban con GS 1150, una moto que tiene ya 20 y tantos años ahora, y el sueño de coger una moto trail, ir a darte la vuelta al mundo en moto, era algo que llamó la atención a mucha gente, y esto con moto de carretera no se puede hacer porque la mayor parte del mundo no está asfaltada. Entonces, si quieres dar la vuelta al mundo en moto, necesitas una trail porque vas a salir de la carretera muchas veces. Entonces, ese sueño de ir con tu tienda de campaña, con tu saco de dormir, con tu comida, en las maletas de la moto, e ir viajando, sí que ha hecho que se vendieran muchísimas motos trail, por el sueño que te da. Una cosa que quiero tocar, que me ha llamado mucho la atención investigando un poco para hacerte preguntas, es que he visto que los fabricantes cada vez están quitando la rueda de 21 para meterla de 19, y es algo que están copiando muchas marcas y en muchos modelos. Esto juega en contra de lo que es el trail. Entonces,
¿Me puedes explicar un poco más esto? Porque claro, yo no soy del mundillo, no lo entiendo muy bien, pero sí que sé esa parte que al final tú con una llanta más grande pues puedes pasar más obstáculos. Sí y no. O sea, al final las motos de carretera todas van con llanta 17 delante y atrás. Las motos de campo, cuidado, llanta 19, la BMW GS ha sido siempre llanta 19. O sea, cuando salió la 1150 iba con llanta 19, no llanta 21. Y ahora siguen yendo con la 1300, sigue siendo con llanta 19. La F900 sigue es 21. En fin, que es un mix. Pero representa que una llanta más grande pasas mejor por los obstáculos y la llanta le cuesta más cambiar de dirección. Tiene más energía cinética y tiene más ganas de seguir en la dirección en la que va. Por eso, en campo, que el entorno es muy hostil, piedras, agujeros, queremos que la rueda quiera ir para donde está yendo y no que vaya pegando brincos, por eso monta llanta 21. Pero, por contra, cuando vas por carretera, para tumbar en curvas, quieres que la moto pueda cambiar de dirección rápido. Una llanta 21 cuesta más que una llanta 17. Entonces, la llanta 19 es ni 21 ni 17. Es una moto que para mí, para el trail, que tiene que ir por carretera y tiene que ir por campo, sabiendo que si vas a la llanta 21 irás mejor en campo y peor en carretera. Con llanta 17 irás peor en campo, mejor en carretera. Con llanta 19 puede que vayas mal en los dos, pero igual de mal en los dos. Entonces, no lo veo tan negativo que monten llanta 19 y te digo que ya hace años que llevan llanta 19 y ahora quizás hay alguna más que lleva llanta 19, pero también hay muchos con llanta 21 que nunca nadie las va a sacar de la carretera, con lo cual estás perdiendo. Irías mejor con llanta 19. Claro. Pero es un tema casi más de modas que nada más. Al final, 19-21 tiene alguna ventaja y alguna desventaja y ambas para mí son válidas para hacer campo. Vale, o sea que en Moto Trail sí que tiene sentido porque al final coges un poco lo mejor y lo peor de cada mundillo y al final es para lo que lo quieres, que es algo mixto. Correcto. Vale, esta era la parte de los cursos, que he metido aquí un par de cosas porque como nos hemos cortado he perdido un poco el hilo de los cursos, pero bueno, ya has dicho que son de un día, que tienes 2 modalidades, los sábados y tal. ¿Algo así más importante a destacar del tema de los cursos que tú creas que debemos comentarlo? Si no, porque ahora pasaré a la parte de los viajes. Sí, a ver, el tema de los cursos es que obviamente que voy a decir que yo los hago, pero que en la autoescuela te enseñan a sacarte el carné, no te enseñan a conducir, ¿vale? Y luego conducir aprendes a base de hacer muchos kilómetros y acabas aprendiendo. El campo, como que es muy contraintuitivo respecto a la carretera, creo que todo el mundo que tiene una trail y pretende hacer campo debería hacer un curso. Y incluso los que no pretenden hacer campo, en el curso que hacemos en Twin Trail, como que te damos mucha explicación física de, oye, el centro de gravedad, dónde está, cómo afecta, oye, la frenada, cómo se reparten los frenos y por qué. Entonces, damos mucha explicación. Creo que simplemente para dominar más la moto, de hecho, todos los pilotos de MotoGP entrenan en enduro, en motocross y en flat track. O sea, todo el mundo, incluso de carretera, que quiere mejorar en carretera, practica en un entorno hostil que es el campo. Con lo cual, si tú quieres dominar más tu moto y no vas a salir de la carretera, también te recomiendo hacer un curso de trail, pero si quieres hacer trail, te lo recomiendo encarecidamente. Vale, o sea, te da habilidad después para la carretera de entender situaciones que son complejas y puedan salvar una curva o puedan salvarte de un accidente. Correcto. Pasando a la parte de viajes, hay una cosa que yo viendo a Charlie Sinewan y o al otro chico este español que lleva ahora mismo la Husqvarna, que no recuerdo Nico cómo se llama. 5. El Nicola, que me encanta este chico, o sea, siempre le he visto mucho, aunque últimamente no tanto porque estoy en mis movidas que no me da tiempo a ver ya YouTube. Siempre me pregunto lo mismo, o sea, si tú vas solo por ahí, por una carretera, perdido del mundo, ¿qué haces si te quedas tirado? O sea, ¿cómo sales de una situación en la que tú, perdido del mundo, te quedas tirado? A ver, un pinchazo siempre llevas material, pero imagínate, rompes el cárter, se te rompe el motor. ¿Qué haces en una situación alejado del mundo? Te diré lo que te diría Charlie Sinewan y entiendo que el Nico también, que Charlie lo tiene como eslogan, todo va a salir bien. Es decir, en realidad yo he dado la vuelta a África en solitario y en todas partes del mundo el 99,8% de la gente es buena. Hay alguna persona mala, por supuesto, pero
la mayoría es buena, vamos todos con mucho más miedo del que deberíamos ir en el mundo, y cuando tienes un problema, siempre, siempre, siempre hay alguna forma de encontrar la solución y tirar para adelante. Te llevará más tiempo, menos tiempo, lo pasarás peor o mejor, pero al final, hasta que te mueres, todo tiene solución, ¿vale? Entonces, a mí se me ha roto el motor en mi moto yendo a correr la rally y alquilé un coche, bajé para aquí, un amigo me dejó su motor, lo desmontamos de su moto, lo subí, lo monté yo solo en mi moto, en fin, pinchazos, roturas de cosas, todo, rompí la llanta en Kenia, la soldé luego en Turquía, en fin. Todo en este mundo tiene solución y todo el mundo siempre está dispuesto a ayudar. Yo estoy aquí y viene un tío que me dice, hostia, se me ha roto el coche, a ver si me puedes ayudar, que tengo que llamar a no sé quién. Y yo le dejo mi teléfono y intento ayudar, no le voy a comprar un coche nuevo. Pero digamos que vamos con mucho miedo y el mundo es un lugar fantástico, lleno de gente buena que tiene ganas de echar una mano a alguien que lo necesite. O sea que todo tiene solución. Y para una persona que va a empezar un viaje que digamos que ya tiene cierto riesgo, que sales de tu zona de confort, ¿qué le recomendarías que tenga en cuenta? Porque, por ejemplo, vi un vídeo, no recuerdo de quién, hace un tiempo, que pues eso, se quedó tirado en medio de donde sea y después se dio cuenta que su seguro no le cubría nada de lo que llevaba haciendo ya meses. Y claro, eso fue para él pues un trauma, porque al final contaba con que a lo mejor el seguro le ayudaría en cierta situación, y ahí se dio cuenta que cuando necesitabas ayuda no lo tenía. Entonces, aparte del seguro, que supongo que será algo muy importante si vas a viajar por el mundo, o no, ahora no dirás ese con el gesto que has hecho, ¿qué más podrías decirle a cualquier persona que vaya a emprender un viaje fuera de su zona de confort, de lo que controla? Lo primero, mente abierta. Ir con la mente abierta, no ir encasillado, ir que todo el mundo te puede ayudar, que la gente del mundo es mucho más efectiva que el seguro. El seguro, estamos solo hablando de un tema económico, de, hostia, me pego una hostia y me viene a buscar un helicóptero, ¿quién paga el helicóptero? Ah, lo paga el seguro. Si no paga el seguro, lo tengo que tener que pagar yo. Entonces tienes un problema, cierto, ¿vale? Pero si te pegas una hostia que necesitas un helicóptero que te venga a buscar, quizás el menor de tus problemas es quién paga el helicóptero, ¿vale? Entonces, yo siempre soy de la opinión de que casi todo te lo puedes arreglar tú, con lo cual, si vas a hacer un viaje a zonas remotas con tu moto, deberías tener bastante por la mano la mecánica de tu moto. O sea, arreglar un pinchazo, arreglar una cadena rota, arreglar un agujero en el cárter, arreglar que una bujía se funde, o sea, arreglar la mayoría de cosas, un retén, tener claro cómo funciona la mecánica de tu moto para que la mecánica no sea un inconveniente, sino que le puedas sacar ventaja a todo lo que conoces y sabes que, hostia, me he quedado sin aceite en la horquilla, pero no pasa nada, la horquilla sigue funcionando, con lo cual voy a ir más poco a poco porque no puedo ir pegando brincos, porque no tengo el hidráulico, pero la moto sigue funcionando y puedo seguir el viaje y luego ya encontraré un repuesto durmiendo en un hotel o en una tienda acampada hasta que me llegue el material. Es decir, todo tiene solución, basta con mantener la calma y contra más sabes hacer tú y menos dependes de que un experto te ayude, mejor. Y, por supuestísimo, cuando estás de viaje de aventura, tienes que tener un margen de seguridad mucho más alto del que tienes cuando te vas un sábado a dar una vuelta por aquí. O sea, yo siempre cuento que a mí, que me gusta mucho ir rápido, he corrido muchos rallies y he ganado alguna que otra carrera, a mí un neumático de tacos aquí con mi moto me duraba menos de 1000 kilómetros y se me gastaba todo el rato derrapando y tal. Con este mismo neumático y esta misma moto y este mismo piloto, yo llegué de aquí a Ciudad del Cabo. Hice 18.000 kilómetros con un neumático que aquí solo me duraba 1000. ¿Por qué? Pues porque obviamente no iba pegando derrapes ni caballitos, sino que iba con un margen de seguridad mucho más tranquilo, mucho más calmado. ¿Por qué? Porque romperte una pierna en el Congo no es tan divertido como romperte una pierna en Barcelona. Así que cuando vas de viaje por allí, la diversión no tiene que ir por el pilotaje. La diversión tiene que ir por estar disfrutando de o sea, conocer zonas nuevas, conocer gente nueva, choque cultural, las comidas, lo que tú quieras, paisaje, lo que tú quieras, pero no el pilotaje. Y entrando un poco más en lo que tú haces aquí, con la parte de guía, ¿no? Saliendo un poco de los cursos, te escuché comentar, claro, lo mismo, ¿no? Para documentarme y conocerte un poco más, pues vi que hacías vídeos, que tenías este setup, que de hecho no sabía ni que lo tenías aquí en tu casa. Una cosa que te escuché decir en uno de los fragmentos que vi es que de guía no se disfruta tanto porque vas pendiente al final de tus clientes, de los que van detrás y tal.
¿Cuál es la peor situación que te has encontrado siendo guía y con tantos años de experiencia? Porque al final, 12. una pregunta previa, bueno, 12. ¿Y cuánta gente ha pasado por la parte de guía? O sea, ¿cuánta gente has guiado tú en tus tours? Creo que lo conté mal el otro día y la cifra la tienes más tú que yo, pero en 12 años, haciendo 7, 8 tours por año, con 12 personas, pues haces la multiplicación y te salen más de 500 y menos de 1000, pero por ahí andan, de viajes, de cursos más, porque hacemos muchos más cursos. Pero sí, han pasado muchas personas y pues he visto demasiados accidentes para lo que yo querría, pero al final andar en moto es más arriesgado que coger un autobús o que ir en coche y forma parte de... mi trabajo es eso. Y como dices tú, sí decía que no era tan divertido porque es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ir de viaje tú a ir de guía de una gente que va de viaje. Porque cuando... O sea, lo primero es que yo solo hago tours por zonas a las que ya he ido y me ha gustado y lo quiero compartir con el mundo para que el mundo pueda ver lo que a mí me ha gustado. No porque sea importante que a mí me guste, sino porque si a mí me gusta es porque es bonito, o al menos yo lo encuentro bonito, entonces la gente que le encuentra bonito lo mismo que a mí, pues lo va a disfrutar allí. Y cuando tú vas de guía, vas preocupado de que nadie se haga daño, de que a ver qué hora es, a ver si llegamos tarde para comer, a ver qué clima va a hacer, si va a llover o no, a ver el restaurante si van a estar con la mesa preparada, a ver si el hotel... Entonces, todas las preocupaciones para que todo el mundo pueda disfrutar, si yo voy disfrutando yo, o sea, pensando en, ¿qué me lo estoy pasando? No sé pendiente de ellos los voy a perder por el camino porque me voy a coger un desvío sin avisarles. Entonces, no. El guía, su trabajo es que todos los demás puedan disfrutar. Y, obviamente, cuando estoy con la gente, me lo paso bien con ellos. Pero en la moto no estoy para pasármelo bien. Estoy para que se lo pasen bien ellos. Y así de algo grave que hayas tenido que atender en estas situaciones, ¿qué nos podrías contar así una anécdota? He visto varios helicópteros llevarse a participantes míos. Hostia, eso tiene que ser chungo, ¿eh? Sí. Luego te acostumbras. No te acostumbras. Pero asumes que cuando haces una actividad que tiene cierto riesgo, pues pueden haber caídas y caídas que acaban, por desgracia, mucho peor de lo que quisieras y caídas que por suerte se ha roto el brazo, que es una putada para el participante porque en ese tour no va a poder seguir, pero en un mes ya está. Pero hay roturas que son un poco más delicadas que romperse un brazo y cuando llevas a 1000 personas a hacer cosas, pues son muchos cientos de miles de kilómetros sumándolos todos, con lo cual pues estadística y de momento no me ha pasado, pero tengo asumido que algún día fallecerá algún participante. O sea, de hecho, yo fui al Dakar, yo casi me mato corriendo el Dakar y volví 2 años después y se mató mi compañero, Charlie. O sea que esto forma parte de la vida de andar en moto, es un riesgo que existe y tengo asumido que algún día se me fallecerá algún participante porque... La estadística... No quiero que pase, pero si te dicen que de cada 1.000.000 de kilómetros tiene que haber un muerto, pues cuando ya llevas más de 1.000.000 de kilómetros, hay un contador que algún día llegará. Pero, en fin, sé que eso es una pregunta que me la que ibas a querer hacer algún día, pero que el riesgo es estar vivo. O sea, mientras estás vivo, te vas a poder morir. O te vas a poder romper una pierna o un brazo, ya sea en moto o andando por la calle o porque te han detectado un cáncer, estás tú tranquilo en tu casa y, hostia, tiene cáncer de pulmón, mañana se muere. Entonces, lo importante es en la vida que tenemos, que todos nos moriremos y no sabemos cuándo, pero todos sabemos que nos moriremos. Lo importante es que disfrutes la vida que tienes, hasta el día que sea, y que si disfrutas haciendo una cosa que es más arriesgada que otra, es lo que te ha tocado, disfrutas con esto. Ojalá todos disfrutáramos pintando cuadros, porque es menos arriesgado que andar en moto o hacer paracaidismo o hacer submarinismo, en fin, cada uno tiene sus cosas, ¿no? A mí el mar no me interesa, con lo cual yo no voy a morir ahogado, pero en moto es probable. Hay más probabilidades. Correcto. ¿Qué destinos tienes ahora mismo cuando haces guías? He visto que tienes Marruecos, recuérdamelos porque los he visto pero se me... Tenemos Alpes, tenemos Marruecos, que tenemos
3 tours distintos en Marruecos. Tenemos Grecia, tenemos Islandia, que me voy la semana que viene, y tenemos Sudáfrica. Y cada X tiempo añadimos algún destino nuevo. Y de todo lo que has vivido, porque al final has hecho muchos kilómetros tú por tu cuenta, ¿por qué estos destinos en particular? ¿Qué les encuentras? ¿Qué tienen? ¿Qué se va a encontrar la gente que venga a un tour guiado contigo? En todos los sitios en los que yo voy de tour, o sea, que yo monto un tour, es porque es un sitio que a mí me gusta y que me parece que es interesante vivir alguna vez por allí. Cada uno por una cuestión distinta. Islandia, a nivel paisajístico, te quita el hipo. O sea, es el país más nuevo, no legalmente, sino físicamente. Están los volcanes todavía eruptando, el terreno, flipas de cómo lo ves, todo de color negro, con líquen amarillo, fosforito, o sea, es espectacular. Marruecos, el desierto, que nos llama a todos mucho la atención, ir por una jamada te peta la cabeza porque no hay un camino, sino que es una explanada que es grande como 80 aeropuertos juntos y puedes circular por donde quieras. Y las dunas ya es una locura. Grecia, la gente y la comida es espectacular y los paisajes son muy bonitos, parecido a los Alpes. Los Alpes, para pilotar, el mejor sitio del mundo que yo conozca, o sea, para disfrutar del pilotaje, tanto por carretera como por pista, y aún así llegas a 3.000 metros de altura legalmente por una pista, o sea, y luego Sudáfrica, el choque cultural de un país que África parece que, bueno, África es la cuna de la humanidad y sabemos que todos son de color, pues en Sudáfrica todos son blancos y los negros, hay el choque cultural de cuando hubo el apartheid, en fin, la comida es espectacular y el país es muy guapo y se conduce al revés, en fin, cada país tiene su cosa, aporta algo y por eso hacemos tours allí. ¿Tienes clientes que repiten contigo en diferentes tours? Sí, hay mucho cliente que viene a un tour y le gusta y entonces repite con otros tours, y tengo algún cliente que repite el mismo tour más de una vez. El de Alpes, por ejemplo, el de Marruecos también, pero el de Alpes, para mí, te digo, si te gusta andar en moto, los Alpes es espectacular. Entonces hay gente que ha venido 2, incluso alguno ha venido 3 veces al mismo tour, porque al final son unas vacaciones que sabes que te vas a pasar bien y que sabes que en carretera no es tan necesario, pero en campo, que tampoco es necesario, pero yo siempre digo que tú ir de viaje tú por tu cuenta está bien, pero cuando te pasa algo, puede que sea que pierdas 2 o 3 días en arreglar ese algo. Cuando tú vienes de viaje conmigo, si te pasa algo, es muy probable que al día siguiente estés andando en moto. ¿Por qué? Porque estás a mis manos y de mecánica sabemos mucho y tenemos muchos contactos y podemos arreglar muchas cosas y podemos ayudarte con la pick-up de apoyo, te llevo la moto. Entonces, ir a un viaje organizado es intentar garantizar al máximo que tus días de vacaciones, todos van a ser de vacaciones. Cuando tú te lo montas por tu cuenta, hay que dedicar mucho tiempo antes para preparar el viaje, la ruta, GPS, hoteles, llamadas, etcétera, y cuando pasa algo puedes perder 2 o 3 días de tus vacaciones arreglando una rueda o arreglando una pastilla de freno que con un tour organizado perderías media hora. Entonces, pues hay gente que repite un tour con nosotros porque sabe que está todo solucionado y no hay problema, y viene con nosotros. Claro, y parte de lo que explicabas antes, que al final ir en un tour contigo tiene más coste económico, pero al final tiene todas este tipo de ventajas. Correcto. He visto que eres como partner oficial de BMW por el tema de las acreditaciones que das en tus cursos. Sí. Soy instructor certificado de BMW, me titulé con ellos y fui embajador BMW Motorrad de España durante unos años, pero ahora ya no. Vale, porque ahora veo que, o sea, si no me equivoco, también tienes motos en alquiler, sí, que creo que también tienes BMWs, pero veo que también trabajas o haces cosas con Boque, si no me equivoco, perdóname Con Aprilia y con Rieju. Vale, con Rieju, perdón. Y BMWs tenía, pero el año pasado ya dejé de tener. Y veo que también depende del tour, o sea, ¿llevas unas motos o llevas otras? Vale, has dicho Boque porque era Kobe. Ah, Kobe, sí. Vale, perdona. Sí. Kobe en Marruecos colaboro con una empresa que tiene algunas Kobe de alquiler. Yo tengo una Kobe que también la puedo alquilar. Tengo Riejus y tengo Aprilias. Al final, del mundo del trail, cualquier moto que pueda estar en mis manos va a acabar en mis manos y la voy a poder alquilar. Pero sí, en Marruecos tengo unas Kobe que están allí, con lo cual 2 de los 3 tours que hacemos que arrancan ya en Marruecos y no en España, porque el tour Marruecos normal, como dijéramos, arranca en Algeciras, que es el tour para el que nadie de Marruecos vivir la experiencia de cruzar con el ferry, cruzar el mar, llegar a la frontera, pasar el proceso, y cuando eso ya lo has vivido, tengo otros 2 tours que ya arrancas directamente o en Rachidia o en Marrakech, con lo cual tú vuelas y allí, una de dos, o te llevo yo la moto
Me la llevo yo tu moto desde aquí, allí, y tú vuelas para que todo el tiempo que estás sea ya en Marruecos disfrutando de tu moto y luego te la devuelvo, o vuelas allí y alquilas una de las Kobe que tenemos allí y la usas. Vale, ¿es solo por un tema logístico o porque las Kobe allí concretamente funcionan mejor por el tipo de tramo? Es un tema logístico porque tengo una empresa con la que colaboro desde hace años que tienen Kobes, con lo cual la Kobe es allí. Pero también te digo que la Kobe como moto trail tiene muy buenas aptitudes para ir muy bien en campo, especialmente en el desierto. Sobre todo la 450, que es una moto heredada de la KTM de rallies, que ha ganado varios Dakares. Con lo cual, allí la Kobe tiene mucho más sentido. Y aquí, por ejemplo, el Tour de Alpes, pues las Aprilia es una moto que va muy bien, y en otros sitios también, pero aquí tengo yo las Aprilia y las Riejo, y en Marruecos tengo las Kobe, y aquí tengo una Kobe también, que tanto la alquilamos para los cursos como para los viajes. Entonces, gran parte en verdad es tema logístico, porque después entonces todas más o menos crees que están en una calidad óptima para lo que haces. Sí. Te escuché decir también en algún sitio, y que yo a veces pregunto, a veces también por el clip viral y otras veces porque realmente escucho tantas opiniones tan diversas que yo quiero saber la opinión de todo el mundo. Pero dijiste algo que me causó gracia, que dijiste que la gente dice que lo chino es malo por ser chino, y que sería como decir que lo de España es malo por ser de España. Entonces, ¿por qué este comentario? Y, o sea, tú realmente, viendo tu experiencia, confías en los productos que están saliendo ahora chinos. A ver, esta frase que has dicho que digo es que cae por su propio peso. Quiero decir, un chino es un ser humano como un español y tiene una inteligencia X como un español, y hay españoles tontos, españoles listos, y hay chinos tontos y hay chinos listos. Entonces, lo chino está asociado mucho aquí en España, bueno, en el mundo en general, de que la tienda de los chinos, que desde hace 30 años ya existían, era lo que antes era el todo a 100, ¿vale? Que era producto muy barato. Claro, un producto muy barato no puede ser muy bueno, porque el precio del producto lo determina lo que cuesta fabricarlo, tanto por material como por mano de obra. Una cosa que se fabrica con un material muy barato en muy poco tiempo puede ser muy barato, pero no puede ser muy bueno, ¿vale? Entonces, cuando una cosa la quieres muy bien hecha, con materiales muy nobles, la quiero con oro, titanio y cuero natural de oveja. Hostia, pues eso va a costar mucho conseguir los materiales, y luego hay que poner muchos de trabajo, con lo cual el producto va a ser caro. Entonces, está muy asociado lo chino con lo que es barato. Lo chino barato no es bueno, es barato y ya. Entonces, las primeras motos chinos que empezaron a llegar a España, hablo de hace muchos años, los scooters chinos baratos, las motos chinas baratas, como que eran chinas baratas, eran de poca calidad, y para usarla para el día a día y cuando se rompe comprar otra, pues vale, pero para usarla durante 20 años y que te dé calidad, no es lo suyo. Hoy en día los chinos ya no es tan barato, ya empieza a haber motos chinas de 10, 12.000 euros, que no son motos chinas de 3.000, y esa moto ya tiene unas calidades suficientes para ser buenas. No son mejores, o sea, lo tengo clarísimo. Me puedo estar equivocando, pero seguro que no me equivoco, que una moto de 10.000 versus una moto de 18, la de 18 tiene más calidad. Pero si tiene más calidad en aspectos que tú no valoras, es que el asiento está forrado en oro. Ya, tío, pero yo para poner el culo no me hace falta que tenga oro. Yo no valoro esa calidad de más. Yo tengo un reloj que es un Casio, que me costó 50 euros. Un Rolex vale 30.000. Porque si valoras que es de oro y dentro lleva titanio y todo está hecho a mano por un tío que tal, vale, entonces si valoras eso, te valdrá la pena gastarte 30.000 en lugar de 50. Pero si tú quieres que te marque la hora y ya, este Casio la marca de puta madre. Pues en las motos es lo mismo. Esta moto, si te lleva a los sitios, frena suficiente y el motor tiene potencia bien, pues no quieres más. Con una moto de 18.000 tienes la pantalla TFT que tiene más resolución. Tienes un motor que saca 3 caballos más por centímetro cúbico. Tienes una frenada que podrías apurar más la frenada en bajadas fuertes con paquete. Tiene cosas que son mejores. Pero si tú no aprecias esta mejoría que tiene, pues no te merece la pena, y con lo chino vas que te estrellas. Un Mercedes es mejor que un Renault, lo sabemos todos, pero para el 95% de la gente el Renault es más que suficiente. No necesitas los detalles de calidad, y la relación calidad-precio es logarítmica, no es lineal. O sea, una cosa que funciona vale 10
una cosa que funcione un poco mejor no vale 11, vale 15. Y si quieres que vaya un poco mejor, ya vale 60. Entonces, estas pequeñas mejoras que tenemos los europeos en las marcas europeas, el precio sube mucho y la calidad no se puede cuantificar a nivel lineal, sino que es logarítmica. Creo que de las personas que yo he llegado a preguntar... ¿Qué más largo te has respondido? Sí, y que con más, vamos a decir, argumentos explicando su opinión, ha dado. Muchas veces sí que es cierto que al final hay opiniones que podrán tener sus argumentos, pero que no los expresan a la hora de preguntar. Así que me encaja bastante como lo explicas. De cara a los negocios que has tenido, que de hecho creo que al principio dijiste que empezaste con lo de Moterus, y sé que creo que has fundado 4 empresas contando esta de Twin Trail. ¿Por qué las otras 3 han cerrado y esta no? ¿Qué has hecho diferente? ¿Qué has aprendido? Siempre en mi podcast, y pongo un poco de contexto, me gusta hablar de lo que venimos a hablar, que al final es del mundo del motor, que ahora estoy bastante centrado en motos porque es lo que tu ADN te pide. Y mi red de contactos me permite también. Sí. Pero ahora voy a empezar, de hecho ya tengo cerradas algunas de coches, pero bueno, total, me estoy yendo por las ramas. Me gusta meter una parte de emprendimiento, de empresa, de precios, de márgenes, de todo. ¿Qué has hecho diferente en Twin Trail que no lo hiciste en los demás? ¿Qué has ido aprendiendo por el camino que ahora no vuelves a hacer o no volverías a hacer? Vale, yo empecé tarde en el mundo de la moto. Tarde para lo que es habitual en la gente que se dedica a la moto, que es desde pequeño. Mi padre ya me ponía la moto y entonces yo la moto la he vivido. Mi familia no anda en moto, con lo cual yo me compré con 17 años, luego me la vendí y hasta los 24 o así no empecé a tocar la moto. Yo era y seré programador informático. A mí la informática me ha chiflado desde pequeño y yo ya programaba con 12 años en el ordenador de casa y me dedicaba a la programación. Entonces, de las 4 empresas, de las 4 SLs que he fundado, yo soy autónomo desde el 2002, o sea, llevo 25 años casi de autónomo. Y era autónomo porque era programador informático y trabajaba como programador informático. Y creé 3 empresas que tenían que ver con la programación. Moterus, que era una red social de moteros, era parte de un proyecto de Vertical Social Networks SL, la empresa que fundé, que hacíamos redes sociales verticales. Entonces, teníamos propia, la de moteros, pero teníamos una red de futboleros, teníamos una red de gente que le gustaba andar por la montaña, hicimos la red social de IKEA, el hogar.d, era una red social de gente que le gustaba la decoración, entonces la empresa era de tecnología, no era de motos, vale. Aunque la red que queríamos fundar era de moteros, era como el Facebook de las motos. Y las otras 2 anteriores eran de programación, de hacer software de gestión programando y de intranets y cosas para hacer webs para muchas empresas, o sea, siempre vinculado al mundo de la programación web, lo que yo me he dedicado profesionalmente. Entonces, siempre me había centrado mucho en el producto, o sea, el producto tiene que ser muy bueno. Moterus tiene que ser la mejor red social del mundo. Tuvimos 100.000 usuarios registrados, o sea, crecimos bastante. Pero siempre muy centrado en el producto y al final aprendí, a base de hostias, que una empresa solo se tiene que centrar como principal vender. O sea, el producto puede ser una basura, que si tú lo vendes, la empresa funciona. El producto puede ser la rehostia, que si nadie te lo compra, tienes que cerrar, porque al final, cuando vas a comprar la comida, hay que pagar con dinero que hay que sacarlo de la empresa. Entonces, no soy pesetero, no quiero ser el tío más rico de España, pero hay que tener claro que si no se vende, da igual lo bueno que sea el producto. No, es que fabrica un reloj que es la rehostia y me tiro yo 500 horas cada mes para fabricar uno y claro, el reloj vale 80.000 euros y nadie me lo compra. Pues cierras, no tiene más, ¿vale? Entonces, con Twin Trail aprendí que había que vender, que luego, por supuesto, vendo los mejores productos de la historia, pero desde el minuto 1 que fundé Twin Trail, hice video reviews de productos para explicar el producto, porque si no te explico lo bueno que es el producto, no me lo vas a querer comprar, con lo cual hay que estar muy enfocado a poder explicar y por eso hacemos muchos vídeos en YouTube que es explicar para que me conozcas y si me conoces, igual ya me comprarás, pero si no me conoces no me comprarás. Entonces, vender es lo más importante y
soy pobre porque vendo cosas que creo que son buenas y que me gustan, y por eso son caras y por eso no se venden tanto como se podrían vender si fueran baratas importadas de China. Pero ese ya es un segundo nivel. Lo importante es vender. De hecho, esto hasta me sirve a mí de cara a nivel de cómo yo pienso los proyectos, porque tengo un problema bastante heavy, considero, que es que yo soy una persona que me encanta emprender, crear proyectos, y de hecho tengo esa dopamina de que todo al principio mola mucho porque creces tan rápido, haces tantas cosas en tan poco tiempo, que eso mola mucho. Y después, cuando el proyecto ya crece un poco, requiere más esfuerzo por menos cantidad de progreso. Sí. Entonces ahí ya vas perdiendo un poco la motivación, la pasión. Eso me pasa mucho. Y sí que es cierto que yo la parte de vender a veces la llevo mal, porque es como, me gusta más desarrollar, me gusta más que el producto sea milimétrico, la hostia, estético, y esa parte me cuesta más, así que me gusta porque me lo voy a intentar aplicar. Si te funciona, ya me pagas la comisión, ¿eh? No, y seguro que funciona, porque además, tal y como tú, yo opino exactamente igual que tú. O sea, al final, el producto lo más quisquilloso posible no es necesario. Puedes vender mucho antes y mejorar a base de vender, porque muchas veces las mejores ideas las tienen tus clientes. O sea, tus clientes probando un producto te dicen muchas veces lo que necesita el cliente y no lo que tú piensas que necesita. Sí. Y eso me ha pasado muchas veces con los proyectos que llevo ahora o que he llevado en el pasado. Así que voy a intentar aplicarme un poco tu metodología. ¿Cuántos años llevas montando TwinTrail? 12. 12. ¿Y cómo ha cambiado, o sea, cuánto ha cambiado desde que empezaste ahora? O sea, ¿cómo ha ido creciendo la empresa? Con esto que explicas de al final vender, pero al final has ido montando varias verticales. ¿Por qué nace cada vertical y qué te aporta en tu proyecto? Vale. Le llamas vertical, para mí vertical es otra historia, pero sí, tocamos varias áreas y más que vamos a tocar si pudiera. Es decir, al final me gusta el trail, y cualquier cosa que esté vinculada con el trail creo que es positiva para la empresa. Por eso, aparte de lo que tú has dicho, cursos, viajes y tienda, también hacemos el Twin Talks, hacemos contenido, hacemos las Power Lab, y me gustaría vender motos y tener taller de motos y al final fabricar piezas. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con el trail para mí es positivo. ¿Por qué? Porque que yo te haga cursos me ayuda a que me compres ropa y me ayuda a que me compres un viaje. Que yo haga el programa me ayuda a que veas que hacemos cosas y me quieras comprar. O sea, al final todo está enfocado a vender, y por eso hago bastantes cosas relacionadas con el mundo del trail, porque todo ayuda a que vendas. O sea, es una puerta de entrada a mi negocio, y a partir de aquí ya te voy a poder vender cualquier cosa vinculada con el trail. No vendo pelotas. Creo que he perdido la pregunta que me estás haciendo. Sí, que cómo ha sido creciendo tu negocio. Vale. Porque, bueno, yo le llamo verticales. Al final, para mí, cursos es una cosa, sí, y para mí rutas es otra. Entonces, para mí son como dos negocios que, vale, sí hay una economía circular. Sí. Yo le llamo verticales, que a lo mejor me equivoco en el término. Es que yo te digo que la empresa que fundé con Moterus era Vertical Social Networks, redes sociales verticales, porque era una red de moteros, una red de futboleros, una red de gente que sube a la montaña. Entonces, para mí un vertical es un sector. Entonces, como que estoy en un vertical del trail, todo lo que hago como que tiene... Vale. Pero es un tema lingüístico, supongo, ¿eh? Sí, porque yo los verticales, o sea, aclarando esto, yo lo veo como formas en las que ingresas dinero, vale, con un nicho. El nicho de los cursos, el nicho de las rutas, y para mí, al final, no fundas dos empresas para tener cada producto, pero son sitios en los que tú podrías quitar ahora mismo los cursos y no afecta a todo lo demás. Sí, afectaría. Dejas de ingresar porque no hay esa economía circular, y a lo mejor los cursos sostienen más todo lo demás. Pero me refiero a que afecta económico, pero no afecta a que si tú no haces cursos ya no puedes hacer rutas. Correcto. Tú puedes seguir haciendo rutas. Sí. Entonces, para mí eso es una vertical, que está separado, que no le afecta a este nivel. Vale. Si tú dejas de hacer cursos y ya no puedes vender ropa, porque se imposibilita, entonces ya estás dentro del mismo vertical. proyecto. Entonces lo veo un poco de esta forma. Vale. Ya te digo, tampoco es que sea aquí un experto en el tema. Yo cuando fundé TwinTrail, yo era programador web, y no dejé mi trabajo. O sea, fundé TwinTrail por culpa de mi mujer, que me empujó a que, porque ya la informática empezó a superarme, ya no me gustaba tanto estar todo el día con el ordenador, y entonces mi mujer me dijo, oye, si las motos te chiflan, haz algo relacionado con las motos. Y dije, hostia, es que me gano muy bien la vida como informático, y con lo de las motos me comeré los churros. No te preocupes, ya haremos algo. Entonces fundé TwinTrail como tienda online exclusivamente para vender productos y ya, mientras yo continuaba con mi trabajo. Entonces
mandaba un pedido cada 2 semanas y no pasaba nada. Como que soy programador web, pues el e-commerce era fácil para mí de gestionar, porque es justo lo que me dedicaba profesionalmente a hacer para gente que me pagaba. Entonces, cuando ya, justo en esa época, lo tengo en un libro, que escribí un libro, que es El parecía fácil, que está a la venta, y allí explico muchas cosas, pero entró un socio que era amigo mío, que quería montar viajes en moto, y entonces nos juntamos casi al principio, y yo tenía la tienda, él montaba viajes en moto, y entonces el viaje de Alpes que hacíamos juntos, lo hacía yo. O sea, era mi viaje de Alpes porque yo los conocía, me gustaba mucho Alpes en moto. Ajá. Entonces, empezamos con eso y luego lo enlazamos con hacer cursos para la gente que quiera hacer un viaje en moto trail, pero no sepa hacer off-road, hacemos cursos. Entonces, empezamos con eso, luego nos separamos y yo me quedé, o sea, él continuó por su cuenta haciendo sus historias y yo me quedé siguiendo haciendo cursos y viajes. Al cabo de 1 año y medio de haber fundado Twin Trail, ya Twin Trail requería tanta atención que yo ya tuve que dejar de trabajar de programador y centrarme al 100% en Twin Trail. Y entonces fue creciendo poco a poco y empezamos a crecer en trabajadores. Yo nunca he fundado una empresa para tener trabajadores. Las otras 3 anteriores no tenía trabajadores, era yo y ya. Y en esta ya empecé a necesitar contratar gente y llegamos al pico en 2021 que llegamos a ser 11 personas trabajando en Twin Trail. Pagar 11 nóminas cada final de mes da un poco de yuyu. Que fue el año en el que preparábamos para ir al Dakar y fuimos al Dakar, que no me fue bien a mí, y a partir de ese momento, hace 4 años y medio ya, empecé a cerrar un poco la empresa y de 11 que éramos, ahora estamos volviendo a crecer, llegamos a bajar a 5 y ahora somos otra vez 7, pero la empresa ha ido creciendo hasta 2021, ha ido bajando un poco hasta este año y ahora volvemos a crecer otra vez. Vale, ¿ha ido bajando porque has ido automatizando procesos o porque el mercado ha ido fluctuando y al final te has ido adaptando? El mercado ha fluctuado, pero sobre todo yo he fluctuado. O sea, yo en 2021, o sea, en el Dakar del 22, en enero del 22, tuve un accidente que me a 165 por hora, quedé en coma y estuve 1 mes hospitalizado y luego salí del hospital, mi cabeza ya no es la misma de la que era antes y estuve muy, muy apagado y al final una empresa pequeña, minúscula, o sea, una microempresa, porque pequeña y mediana empresa es hasta 500 trabajadores, con lo cual con 11 eres una microempresa. Pero eso, una empresa tan pequeña depende al 100% del fundador, o sea, depende de la energía que... Y yo, hasta mi accidente del Dakar, trabajaba 25 horas al día, sin descanso, sin problema, porque me hacía mucha ilusión todo lo que hacíamos y crear cosas nuevas y no parar. Que entiendo que te sientes sí, yo vinculado con eso. Sí. Después del accidente del Dakar, yo estaba apagado, y entonces yo dejé de empujar, y al dejar de empujar, pues la empresa empieza a irse para abajo. Y ahora vuelvo a tener ganas de empujar para arriba, no tantas como tenía antes, pero las suficientes como para mantener la empresa y seguir haciendo cosas nuevas y tirarla para adelante. Pero me atribuyo yo el rol de todo lo que ha ido bien, pero también de todo lo que ha ido mal. O sea, no es que el mercado haya fluctuado, que puede ser, sino que cuando el fundador deja de empujar, se nota mucho. Se nota mucho. Sí, de hecho, esa parte a nivel personal también hay veces que tienes bajones, yo que sé, de ánimo, de situaciones, y a lo mejor notas que 2-3 semanas no has hecho nada, y es que se nota un montón en lo que vendes, en cómo está todo, y solo 3 semanas o 4 y ya lo vas notando. Y también al igual, cuando empujas 4 o 5 semanas porque te obsesionas con algo, pues también notas que todo va fluyendo mucho mejor. Correcto. Ahora no me imagino que es estar en una situación tuya que ya es algo médico, que ya no es ni siquiera por un estado emocional tuyo, que al final eso pues lo vas trabajando, ¿no? Con el largo paso del tiempo, pero algo médico tiene que ser complicado. Bueno, claro, tuve un accidente con sangrado cerebral, entonces perdí la memoria, he perdido el gusto y el olfato, no noto el gusto de las cosas. No he recuperado. Y es neuronal, entonces, bueno, en fin, hay cosas que no sé explicar, pero que sí, que me ha cambiado un poco y he estado 2-3 años muy negativo a nivel anímico. Ahora que has tocado un poco el tema del Dakar, para mí es como que algo que ves por la tele y que queda como muy lejos. ¿Cómo te da a ti por ir al Dakar y cómo consigues llegar allí? O sea, ¿puede ir cualquier persona?
¿Cuánto dinero necesitas? Aquí tengo muchas preguntas, entonces no sé por dónde empezar. Yo acabo en el Dakar, pero yo empecé en el mundo de los rallies en 2015, o sea, fundé Twin Trail y ese mismo año quise probarme en el mundo de los rallies y corrí el Campeonato de España, que lo gané, o sea, soy campeón de España de rallies, y luego fui a correr a Grecia, al Gela Rally, que también lo gané, o sea, y fui a correr al Dinaric Rally y al Rally de Albania, o sea, he corrido varios rallies y eso ha facilitado que yo pudiera ir al Dakar. Pero para ir al Dakar tienes que demostrarle a los que organizan el Dakar que eres un piloto suficientemente bueno. Los de la moto solo, los del coche no. Los de la moto tienes que ser suficientemente bueno para que ellos te aprueben, ¿vale? Entonces, el año que fuimos a correr el Dakar, tuve que correr el Rally de Andalucía y el Rally de Marruecos y quedar suficientemente bien para que la ASO, que es el que organiza el Dakar, dijera, vale, pues sí, te apruebo. Aparte de esto, correr un Dakar cuesta un dineral absolutamente inhumano. O sea, así a grosso modo, lo mínimo que tienes que gastarte para poder correr un Dakar, lo mínimo, entre 60 y 80.000 euros. Y si quieres correr un Dakar ya un poco bien, 100 y pico, 200.000 euros fácil. Contando que te tienes que comprar una moto, que la moto ya cuesta 30.000 euros, que tienes que correr algún rally para que te aprueben y la inscripción a ese rally y correr ese rally ya te va a costar otros 10 fácil, con lo cual ya son 20, y para el Dakar, apuntante al Dakar, ya te va a costar 20.000 la inscripción y luego un equipo de asistencia te va a costar otros 20.000 y el seguro, y, o sea, todos son cifras muy, muy altas. Entonces, nosotros fuimos al Dakar porque yo lo veía como una cosa que imposible que yo pudiera ir nunca al Dakar, que era muy caro y que no me llamaba tanto la atención, pero como que a raíz de la pandemia 2020 mi vida se vio muy afectada en Twin Trail porque de repente se prohibía salir a la calle. Y en moto ni te lo cuento. Los viajes en moto, los cursos, la ropa de moto, ¿para qué? Entonces, cuando vino la pandemia y vi que no se podía hacer nada, con Charlie, trabajaba conmigo, era amigo personal, yo como que también consumo mucho YouTube, pues veía una empresa canadiense que hacía muchos vídeos y hacía un programa en directo semanal en el que hablaban de tecnología. Y entonces le dije a Charlie, oye Charlie, ¿y si hacemos un programa en directo por YouTube del mundo del trail, de lo que nos gusta, de lo que hacemos, hablamos de motos y la típica charla de bar, pues en directo para que la gente que le gusta lo que hacemos nos vea? Ah, sí, sí. Y empezaron a hacer un programa en directo, el Twin Trail Talks 2020. 2021 también lo hicimos. Y en enero de 2021 hicimos, como parte del Twin Trail Talks, un especial Dakar en el que cada día en directo, Charlie y yo hablábamos de cómo ha ido hoy el Dakar. A Charlie y a mí nos gustaban los rallies, habíamos corrido algún rally juntos y bueno, pues hablar del Dakar, de cómo ha ido aquello primero, hablamos mucho de los españoles, cómo ha ido, entonces, bueno, y muchísima gente, o sea, teníamos 2.000 personas en directo viéndonos, ¿vale? Y luego cada vídeo, si lo miras en YouTube todavía, se veía 12, 15.000, 20.000 visualizaciones cada vídeo. Y mucha gente, a partir de la etapa 10 del Dakar, ya nos decía, oye, a ver qué día vais al Dakar, porque sabían que nos gustaban los rallies y hablábamos del Dakar, entonces, a ver qué día vais. Entonces yo dije, no, que vamos a ir al Dakar. Pero vi que, hostia, la gente que nos sigue mucha gente, le gusta, que tal y cual. ¿Y si montamos un proyecto de ir al Dakar y que la gente ponga dinero para ver qué es ir al Dakar? Una gente que nunca ha ido desde dentro, con canales, un canal privado de Telegram en el que les explicamos cada día qué hacemos y ven los detalles de... Porque lo que ves en la tele del Dakar, ves, Toshio Reina es un profesional y ves que le entrevistan a la final de etapa, sí, me ha ido bien, pero es un piloto profesional, no te está explicando qué es realmente ir al Dakar para un minundis como yo. Entonces, bueno, montamos el proyecto del Road to Dakar y conseguimos 3 pilotos, 3 personas de media y conseguimos recaudar entre sponsors y personas. Éramos 1.000 y pico gente que pagó dinero para estar en el grupo y conseguimos pues casi 200.000 euros, que es el que pagó que pudiéramos ir 3 personas al Dakar con 3 personas de media, grabando vídeos en directo, haciéndolo todo, y el proyecto fue de puta madre, salvo que yo casi me mato en la etapa 9 con mi accidente. Y entonces los otros dos, Charlie y Albert, acabaron correctamente el Dakar, bien posicionados,
Y yo estaba en el hospital, Charlie al acabar el Dakar vino al hospital conmigo, con mi mujer, estuve yo 15 días en Arabia y luego 15 días aquí en España en el hospital y luego ya me fui para casa y estuve recuperándome, pero así acabó que fuéramos al Dakar. Fue todo un cúmulo de cosas, de que nos gustaban los rallies, de que yo había corrido rallies, de que Charlie corrió rallies, de que hicimos el programa del Dakar, la gente nos dijo, y entonces yo, que tengo muchas ideas siempre, dije, hostia, veo que podría funcionar. Y entonces, y funcionó. Bueno, funcionó. Para mí no, pero funcionó. No, pero aún así tuviste esa experiencia que además ahora me cuentas que volviste 2 años después. Sí, no recuerdo haber corrido el Dakar. ¿No recuerdas nada del Dakar? Ni siquiera coger los vuelos, ir para allí. Recuerdo el proceso de que íbamos a ir al Dakar, pero del Dakar, en mi accidente, he perdido aprox 2 meses de memoria, el mes antes y el mes después del accidente. Aprox. ¿Y todo lo que tenías grabado lo has visto después? Sí, sí. Y, por eso sé que he ido al Dakar. Y claro, ya nunca he estado con una persona que ha perdido la memoria. ¿Todo eso que ves te suena raro? ¿Te parece raro porque es como que no lo recuerdas? ¿O cómo lo vives ver eso? No me parece raro porque tengo el recuerdo de toda mi vida menos eso. Y sé que habíamos ido al Dakar, con lo cual, o sea, no me parece raro. Me veo, me reconozco, lo que digo pues es lo que toca, o sea, lo que sí, pero no tengo recuerdo de haber estado. Cuando hay un accidente grave, representa, o sea, hay gente que se cae de la silla y no recuerda cómo se ha caído de la silla, porque tu cabeza como que borra partes o no guarda la memoria de eso. Ajá. Y en mi accidente, pues mi cabeza borró todo lo que era eso. Wow. ¿Vuelves 2 años después? Sí. ¿Logras volver con la misma metodología, un crowdfunding? Sí. ¿O aquí ya tienes marcas que te ayudan? ¿O cómo funciona? Bueno, marcas también conseguí en el primer Dakar. O sea, el primer Dakar fue entre supporters y sponsors, fuimos al Dakar. En el segundo también conseguimos supporters y sponsors para ir al Dakar. ¿Aquí lo pudiste terminar? No. O sea, yo fui al Dakar primero con Charlie, con Albert, pero éramos yo y Charlie el corazón de, y venía todo del Twin Talks. Entonces, en mi accidente, como te he dicho, estuve muy negativo. O sea, después de mi accidente me cambió la cabeza, estuve negativo y Charlie era consciente de eso y, bueno, trabajaba conmigo en Twin todavía, con lo cual, bueno, venga, va, hicimos lo que pudimos y yo hice lo que pude también para tirar para adelante con todo. Y dado que yo sentía que estaba negativo y sentía que en mi accidente del Dakar me había cambiado y que no podía ser, sentí que tenía que acabar el Dakar, correr el Dakar y acabarlo, y que si lo acababa mi cabeza se volvería a poner bien. Mentalidad de, en fin, persona. Y por eso le dije a Charlie, tío, volvemos al Dakar. A Charlie le hacía mucha ilusión porque la ilusión de su vida había sido correr el Dakar, lo corrió conmigo, él lo acabó, yo no, pero él lo acabó y él me animaba mucho en todo y cuando le dije que volvíamos le hacía mucha ilusión y volvimos al Dakar y el segundo día él tuvo un accidente con más mala suerte que yo y falleció. No en el acto, tuvo el accidente, lo rescataron, entonces como que tuvo el accidente el segundo día del Dakar, yo dejé de correr y me fui al hospital con él, pensando que yo y todos los supporters y todo el mundo que nos conocía, como que tenía la experiencia vital de lo que me pasó a mí 2 años antes, que estuve un accidente muy grave y que estuve hospitalizado. A mi mujer le decían que no sabían cómo volvería, o sea, que igual yo no volvería a andar ni volvería a reconocerles y que igual moriría. O sea, claro, porque estabas en coma, al final no se sabía nada, ¿no? Pero le daban 3/7 que yo me recuperaría. ¿Vale? O sea, el diagnóstico mío era bastante malo, pero Dios quiso que yo tirara para adelante. Y con Charlie, todo el mundo, yo incluido, era como, bueno, ha tenido un accidente muy grave, pero está en el hospital y esto dentro de 3 meses lo recordaremos como una anécdota. Por desgracia no fue así. Falleció. Y entonces, bueno, claro, yo no recordaba mi primer Dakar, pero sabía que tuve accidente cuando faltaban 3 etapas para acabar el Dakar y Charlie acabó el Dakar, pero al acabarlo, estando ya un mes fuera de casa, al acabarlo, estuve en el hospital con mi mujer cuidándome. Entonces, al él tener el accidente, yo no podía seguir corriendo el Dakar. Entonces yo, cuando él tenía el accidente, yo abandoné y me fui al hospital para estar con él. Con la idea de que
lo recordaríamos todos, pero por desgracia no, su accidente no fue como el mío y no sobrevivió, entonces, bueno, no acabé el Dakar. O sea, no acabé el primero y no acabé el segundo. Es bastante habitual tener accidentes en el Dakar, porque claro, yo Mortales no. Tener accidentes sí, en moto. O sea, que yo me rompa una pierna, la cadera, 5 costillas, la clavícula, o sea, tener accidentes en moto es habitual, accidentes graves no es raro. Fallecer en un accidente en el Dakar hacía años que no pasaba. Y que le pasara a Charlie, o sea, Charlie era amigo mío de hacía muchos años y rodábamos juntos y él era más precavido que yo, estaba más fuerte que yo y era mejor piloto que yo. O sea, de los dos era mucho más habitual que me pasara algo a mí que a él. A él era muy raro porque siendo mejor piloto que yo y estando más fuerte que yo, era más precavido que yo. Y por eso en la Power Lap muchas veces yo le ganaba. Yo era más rápido que él. No porque yo supiera más, sino porque él mantenía siempre más margen de seguridad. Y, en fin, y en el Dakar, en el primer Dakar que yo tuve el accidente, tampoco era esperable, pero bueno, pasó. Pero en el segundo Dakar, de 2 personas, una casi se mata un año, vuelven y el otro se mata, eso no había pasado nunca. Y que además el otro fuera el más fuerte, el más mejor piloto y el más precavido. De hecho, yo me la pegué a 160, él se la pegó a 80. O sea, a la mitad de velocidad que yo. En fin, no es habitual. Se ha matado gente en el Dakar, por supuesto, en los 40 años que llevan, pero no es habitual. Y perdona mi ignorancia, porque claro, yo al ver el Dakar por la tele no da esta sensación de peligro. O sea, al final, o al menos soy muy ignorante o no entiendo el sistema, pero claro, veo ahí, tienes todo el espacio del mundo para correr, que sí que es cierto que siempre hay como unos más caminos que siempre se suelen utilizar y tal, pues como tienes mucho espacio, ¿dónde reside el peligro en un Dakar en moto? El peligro reside en que tú vas fuera de carretera. En carretera no habría peligro. Bueno, habría peligro, pero menos. Pero vas fuera de carretera, con lo cual una piedra, un agujero, un bache, una arena más blanda, hay muchos factores que no puedes prevenir hasta que llegas. Y como que es un Dakar, que es una carrera, y se va muy rápido, yo me la pegué a 165. En ese Dakar, Petrucci marcó vuelta rápida, o sea, velocidad punta, 202 por hora. En off-road, 202 por pista. Entonces, a 160, tú no ves la piedra, tú notas la piedra, porque cuando la has visto ya es que la has pasado por encima, porque 160 por hora es muy rápido. Y en el Dakar, que es un rally, tú vas, no vas por un camino, que es este camino hasta que llegues al final, no. Vas leyendo un roadbook, que es una hoja de ruta, que te va diciendo, en el kilómetro 34,2, toma el camino de la derecha. Entonces tú tienes que ir pilotando a toda hostia, mirando todo el rato en qué kilómetro estás y mirando todo el rato en un papel que te pone un dibujo que te dice qué tienes que hacer en ese kilómetro. Entonces, cada vez que estás mirando allí, no estás mirando el camino. Y a 160, si estás 2 segundos sin mirar el camino, el árbol te lo has comido ya. Entonces, y que es verdad que en el roadbook te dice, cuidado, que en el kilómetro 30 hay una piedra gorda. Pero en el desierto, tú no vas siempre por un camino, vas por una explanada. Y entonces, si tú estás 50 metros a la derecha o a la izquierda de la ruta por la que tenías que ir, no eres consciente. Y la piedra que hay aquí te la marcan. Pero a 50 metros hay una piedra 200 metros antes que no te la marcan porque tú tienes que estar por aquí, no por allí. Entonces, hay muchos factores. Y luego te adelanta una moto y te levanta una cantidad de polvo que estás 1 kilómetro que no ves. Entonces, hay muchos riesgos y la velocidad es el factor que a esas velocidades cualquier imprevisto no tienes tiempo de reacción, con lo cual las caídas son muy comunes. Todos los pilotos top del Dakar, todos los que están para ganar el Dakar, gana el que no se la pega, porque hay 10 que son pilotos que podrían ganar, pero hay 7 que se pegan hostias, que rompen brazos, codos, hombros, etcétera. No se matan, primero porque están muy fuertes y segundo porque
vamos muy protegidos con el peto, casco, etcétera, con lo cual el riesgo está más o menos limitado, pero es mucho más arriesgado en moto que en coche. Porque en coche, aparte, el que navega es el de la derecha, o sea, el copiloto. El piloto solo pilota, el piloto solo tiene que concentrarse en pilotar. Y tiene un tío que le está diciendo, allí a la derecha, allá a la izquierda. En moto no tienes nadie que te diga. Estás tú solo y tienes que estar interpretando el roadbook, pilotando, bebiendo agua, gestionando la mecánica. Hay muchos factores, cosa que hace que sea más arriesgado. Me has comentado que tienes 2 hijos. Sí. Una hija y un hijo. Una hija y un hijo. Estamos viendo que el mundo del trail, o el mundo de la moto en general, tienen más probabilidades de tener accidentes graves, problemas. Hasta donde he podido ver o escuchar algo, que ya te digo, he escuchado fragmentos de diferentes cosas, a tus hijos les gusta este mundillo, o al menos he visto, el fragmento que vi, que a tu hija le gusta y de hecho creo que quiere hacer un rally. Y trabaja aquí conmigo desde hace 3 años. Y trabaja aquí contigo. ¿Cómo lo vives tú desde la perspectiva de padre que quiera meterse en este deporte? Es difícil. O sea, hay muchos moteros que empujan a sus hijos a que sean moteros para compartir la pasión. Yo no he empujado ni a mi hija ni a mi hijo a que sean moteros. De hecho, mi hija, cuando era pequeña, no andaba en moto. Cuando tuvo 8 o 9 años, quiso probar la moto, le compré una moto, la probó, al cabo de un tiempo ya quiso hacer otras cosas y vendimos la moto, y hasta que no hizo los 15 y me dijo que quería ir al pueblo con las amigas, o sea qué, le dije, cuando tenga 16 te sacas el carnet de moto, te compro la moto y ya no dependerás de mí, irás por tu cuenta. Y desde entonces le ha gustado mucho la moto y sigue con ello. Y ahora se compró una moto de trial, en fin. Y mi hijo sigue con 3 años, pidió la moto, le compré la moto y no lo ha dejado y tiene 11, o sea, lleva 8 años en moto ya. Si mientras vayan en moto y les guste y disfruten, estoy contento. Y si dejan de ir en moto porque les gusta más ir a pescar, estaré contento. Como padre, quiero que sean felices y que hagan lo que les quiera, como he hecho yo toda mi vida. Yo no soy de familia motera, pero yo me gustó la moto y me puse con la moto. Ni soy de familia de informáticos y me gustó la informática y me puse. Entonces, quiero que hagan lo que quieran y obviamente con la moto tienen la ventaja de que, como que yo soy motero, les puedo ayudar en muchas cosas, pero no tengo interés especial. Y ver a mi hijo andar en moto me da mucho miedo porque corre mucho. Claro, cuando eres más pequeño y tiene 11 años. No tienes este miedo. No tiene miedo. Y, un niño pequeño es una esponja, lo aprende todo muy rápido. Ya un señor mayor, yo tengo clientes que con 50 años vienen a un curso y sé que llegarán a los 65 y todavía no lo han aprendido, porque con la edad cada vez nuestro cerebro es menos plástico y le cuesta más aprender cosas. Mi hijo desde los 3 anda en moto, con lo cual va con una KTM 3,5, tiene 11 años, va con una KTM 3,5 a 100 por hora por pistas y no tiene miedo alguno y puede derrapar y hacer caballitos sin problema. Y sé que no es legal, pero tenemos el circuito aquí. Quiero decir que un niño pequeño aprende muy rápido y mi hijo... Y también, aparte de la plasticidad en el cerebro, también que además, si tienes accidentes, que al final aprendes muchas veces teniendo caídas, teniendo accidentes, te recuperas mucho más fácil de todo esto. Que siendo tienes pequeño, una caída sí. con mi edad, o ya con la tuya, o de gente más mayor, y es como, buah, estás ahí un mes en la cama que... Correcto. Y también hay que decir que yo hago siempre esta broma, que no es una broma, que es que yo soy muy simpático y por eso caigo muy bien. Cuando tú caes de la moto, depende de cómo caes tú, te haces daño o no. En trail lo habitual es que te hagas daño porque la moto te cae encima. Y una moto de 200 kilos encima de tu pierna es muy fácil que te provoque lesiones. Si tú notas que te estás cayendo muy rápido y saltas de la moto y la moto no te cae encima, es más difícil que te hagas daño. Por eso yo, a pesar de ser campeón de España, ser bicampeón del Gelas, la primera vez que me he hecho daño, de verdad, fue en mi Dakar. Nunca me he roto un hueso andando en moto. Y he corrido mucho, o sea, he corrido mucho para ganar carreras de rally, ¿vale? Pero siempre que he caído es que me he tirado yo y la moto cae aquí y yo caigo y ya caes preparándote el cuerpo para que no te caes con los dedos, sino que caes un poco más recogido. Entonces, caer bien es muy importante cuando haces campo y eso no se puede enseñar. Eso es el instinto que tiene cada uno de supervivencia. Hay gente que
tiene o sea, no nota que se está cayendo hasta que ya está con la moto encima, y hay gente como yo que lo noto muy rápido que me caigo, entonces puedo saltar de la moto para protegerme y que la moto que le den, sobre todo, que no me haga daño yo. Claro, al final caerte de la moto, tienes magulladuras, incluso alguna fractura. Sí, pero de esto. vas bien protegido, entonces incluso las magulladuras, a ver, a 80 por hora te puede hacer daño. Pero yo digo que yo me he caído muchísimas veces de la moto, y el único hueso que me he roto ha sido en el Dakar. ¿Has cerrado la etapa del Dakar ya? ¿No la has terminado? ¿Te gustaría terminarlo? Completamente cerrada. O sea, yo fui al Dakar más porque todo el mundo quería que, y parecía que sí, que tendríamos que ir y tal. Obviamente me gusta correr, con lo cual no digo que me lo pase mal, pero el Dakar nunca había sido el sueño de que yo quería ir al Dakar. El de Charlie sí. Y quise volver para intentar curar lo mal que estaba anímicamente, no porque sentía que tenía que ganar el Dakar. Y después de lo segundo que pasó con Charlie, tengo claro que el Dakar no. Pero también con la muerte de Charlie dije que dejaba las carreras, dejaba de correr rallies, y en 2024, después de la muerte de Charlie, tenía que ir al Gela Rally con clientes míos del Tour, y porque tenía que ir, y hice mi última carrera en memoria de Charlie, en honor a él, y dejé las carreras. Pero el año pasado mi mujer, que tiene 46 años, que nunca había andado en moto, se sacó el carnet de moto después de lo de Charlie, y fuimos a correr el Gela Rally juntos. Yo no a competir, sino a ir a acompañar a mi mujer, aunque era piloto del rally, y hice una cosa que me hacía mucha ilusión poder hacer, que era los dos Dakares que corrimos, Charlie y yo, éramos el número 134 y el 135. Él el 135, yo el 134. El primer Dakar no lo acabamos juntos porque yo no acabé, pero él sí. El segundo Dakar él no acabó y yo abandoné, no acabamos. En el Gela Rally el año pasado fuimos mi mujer y yo con dos motos, ella decorada como la de Charlie del 24, y yo con la misma decoración de mi Dakar del 22, con el 134, ella con el 135, y acabamos el Gela Rally, los dos números, y fue la primera carrera que acabaron los dos dorsales juntos para cerrar un poco el círculo y a raíz de eso, el año que viene yo vuelvo a correr el Gela Rally. No el Dakar, pero sí un rally más controlado. ¿Escribiste tu libro después del Dakar, del segundo? Sí. Y cuentas parte de... Hay un capítulo, tu experiencia. hay un capítulo dedicado a Charlie por mi parte, y hay un capítulo dedicado a Charlie por Carla, que es una chica que trabajaba con nosotros, que también era amiga de Charlie de antes de Twin Trail, y que, en fin, ahora ya no trabaja aquí, ha tenido un hijo, y el hijo se llama Carles, al igual que Charlie. ¿Cómo es un día tuyo habitual? Porque claro, tienes varias... No hay días habituales, hay muchos días muy distintos. Y ahora, o sea, la gran parte de tu tiempo, ahora, ¿qué dedicas más? ¿A la tienda, a los cursos, a las guías? Los viajes, hacemos 6-7 viajes al año, con lo cual estoy 6-7 semanas de viaje en moto, pero, por ejemplo, la semana que viene me voy a Islandia, porque tenemos el Tour de Islandia, que llevamos las motos nosotros, las llevo yo, con lo cual voy a estar una semana conduciendo la pick-up para llegar a Islandia, con 2 días y medio en un ferry, y los otros días conduciendo. Hago 4.000 kilómetros de ida, luego allí haré el tour, y luego otra semana de vuelta. O sea, voy a estar casi un mes fuera de casa para estar una semana de tour. Luego iremos a Marruecos, que tenemos 2 tours más un tour privado, con lo cual son otras 4 semanas que estaré fuera, entre pilotando la pick-up y pilotando las motos. Aparte de esto, luego en algún curso estoy dando el curso, que es un sábado, y luego estoy mucho tiempo en la oficina haciendo de informático de Twin Trail, gestionando la web, gestionando las cosas y atendiendo clientes, preparando siguientes tours, entonces grabando vídeos. Mi día a día, cada día es una aventura y es muy distinto al día anterior y al día siguiente. ¿Cuántas horas trabajas al día? De normal, más de 14. Sábados incluidos. El único día que intento reservarme es el domingo, y aún así, los domingos que estoy de tour, trabajo también, pero siempre digo que de lunes a sábado trabajo y el domingo es día para la familia, pero aún así, algún domingo trabajo. O sea que trabajo más de 300
50 días al año. ¿Y tu familia, o sea, sientes que tu familia te apoya en todo esto o te crea muchos roces en tus relaciones personales? Tengo la mejor mujer del universo. Fundé Twintrail porque ella me empujó a que hiciera lo que me hacía feliz, que era lo de la moto y no trabajar de programador, sabiendo que perderíamos poder económico, pero me dijo, quiero que seas feliz haciendo lo que sea. Con lo cual, mi mujer me apoya en todo y va a correr el Gela Rally y ahora nos ayuda aquí en la tienda, o sea, bueno, en Twintrail. Con lo cual, no tengo ningún problema con mi mujer con eso. Y mis hijos, mi hijo va en moto, mi hija va en moto y trabaja con nosotros, o sea que no me produce ningún problema familiar, porque he tenido la puta chiripa de que tengo la mejor familia del planeta. Pero entiendo que haya mucha gente que no pueda vivir así porque su familia no le permitiría. Yo tengo la suerte de que con mi mujer siempre hemos entendido que, como pareja, si tú no eres feliz, no me vas a poder hacer feliz a mí, con lo cual es muy importante para mí que tú seas feliz. Entonces, mi mujer y yo queremos que la otra haga lo que quiera para ser feliz, porque así el rato que estamos juntos somos felices. Entonces, el domingo es día de familia y luego entre semana todo el rato que puedo también, pero trabajo muchas horas. Isaac, antes me has comentado que se vienen más cosas porque ahora estás en un estado anímico que quieres seguir construyendo. Entiendo que dentro de Twintrail, o sea, haciendo crecer esta infraestructura que ya tienes, ¿qué te espera aquí en los próximos años? ¿En qué estás pensando? Pensando demasiadas cosas. Pensando cosas que puedo hacer. Una, nuevos tours, nuevos destinos. O sea, ya tenemos los que tenemos, que hemos ido añadiendo algún año añadimos uno nuevo. El de Grecia es nuevo de hace 2 años. Entonces ya para el año que viene ya estamos planeando qué destino tendremos nuevo, que todavía no lo puedo decir público porque todavía no está cerrado y no quiero calentar un ambiente que no sea, pero destinos nuevos. Ya hemos lanzado el Solo Adventure, los tours que hacemos, pero que no se han guiado, sino que te doy toda la información. Pues vamos a lanzar el Solo School, es decir, lo que hacemos en los cursos, ofrecerlo en vídeo para que te lo puedas llevar a tu casa y aunque no puedas venir aquí a recibir el curso, puedas ver la información que damos. Aunque obviamente no es al igual que un tour tú solo no es lo mismo que un tour guiado, un curso tú solo viendo un vídeo no es lo mismo ni de puta coña que un curso guiado. De hecho es mucho peor, o sea, en un viaje puede ser incluso casi mejor ir tú solo por tu cuenta si te gusta el concepto de aventura y te lo preparas tú, que ir en un grupo de gente que no conoces y que va a un ritmo que no te gusta y tal, ¿vale? Te lo compro, pero un curso, si no está el instructor corrigiendo, tú viendo no es aprendiendo, es haciendo y que alguien te corrija. En un curso que hacemos aquí está el instructor con 6 alumnos, venga, hacemos los conos, explica cómo se hacen y luego a cada uno le tiene que corregir, mira, el culo más afuera, mira, el dedo más para adelante, mira, la mirada más lejos. Entonces esto tú no eres consciente que lo haces mal hasta que alguien te corrige desde fuera. Pues, pero bueno, aún así queremos ofrecer la opción de toda la información que damos en el curso, que te la puedas llevar, con lo cual esto, y ya un poco más a futuro me gustaría poder hacer temas de mecánica, o sea, preparación de motos trail para que funcionen bien en trail. Esto incluye suspensiones, hacer setting de suspensiones, incluye mejoras estéticas y sobre todo mejoras funcionales, llantas, que alguna cosa hacemos one to one, pero no lo tenemos como proyecto de Twintrail de mecánica, pero es cosas que quiero hacer y ya, por supuesto, acabar vendiendo motos, ser concesionario y vender Riejus, Aprilias, BMWs o lo que haga falta. O sea, bastantes cosas, ¿no? Sí. Tienes y muchas más ideas que no puedo explicar que me pasan por la tienes cabeza. Trabajo para rato. Sí. Una persona que quiera conocer un poco más de vosotros, ¿qué es lo que expones en Internet? O sea, tienes el canal de YouTube, entiendo que tienes las redes sociales, Instagram, tienes tu página web. De todo esto, la gente puede ver contenido de los viajes que haces en diferentes sitios. ¿Lo tienes un poco más capado? No, es todo público. O sea, Twintrail, tenemos twintrailtalks.es, que es la web del programa que hacemos aquí, en el que puedes ver todos los programas que hemos hecho, con el resumen tal. Tenemos twintrail.com, que es el de la tienda. Todos los productos que vendemos están en twintrail.com y allí hay muchos que tienen review grabado por mí en vídeo que te explico este producto que es, y hay que trabajar mucho más en eso. Y luego Twintrail Experience, que es
cursos y viajes, todo lo que son experiencias. Y allí también hay vídeos puedes ver el Tour de Marruecos, qué es lo que vas a poder ver, y está todo explicado con la ruta, día a día, kilómetros, porcentaje de off-road, cuánto cuesta, dónde quedamos, o sea, toda la información de lo que hacemos, toda siempre es pública, siempre. Pues dejaré todas. Y luego, obviamente, en Instagram y en el canal de YouTube, en mi canal personal, Isaac Feliu, muchos tours, grabo un blog diario en el que te explico cada día qué estamos haciendo. O sea que todo lo que hacemos es público y soy muy partidario de compartir todo lo que hacemos para que la gente vea realmente. Claro, porque al final la gente sabe que no es lo mismo verlo que vivirlo, pero verlo te puede dar ese enganche de venga, va, quiero vivirlo. Correcto. Y eso está bastante bien. De hecho, me encanta la gente que comparte todo porque te hace conocer cosas que de otra forma no conocerías y te puede picar ese gusanillo, pues, o de comprarte la moto, o de hacer el curso, o de hacer un viaje. Si no tienes tanto capital, oye, un autoguiado que ya me vas a dar muchas cosas masticadas y lo demás, oye, pues me lo busco por mi cuenta. Correcto. Entonces dejaré todo lo que encuentre tuyo de links, de redes sociales, de páginas web, todo lo dejaré en la descripción. Y no sé si crees que me dejo algo más importante. O sea, al final sé que hay muchas cosas por hablar. He descubierto una persona que de hecho veo mucho más sentido incluso hablar un poco, bueno, de hecho me he centrado un poco más en hablar casi de ti, de tu experiencia, que del mundo trail. Hemos hecho un mix, pero creo que tienes tantas experiencias que contar que incluso veo muy bien que tengas toda esta parte más de redes sociales y todo esto, que seguro que ayuda a muchísima gente. Yo por mi parte, lo dicho, no sé si crees que me dejó algo importante, o bien de tu negocio, de tus cosas, o bien del mundo trail. Solo decir, para echarme el flores a mí mismo, que tengo el viaje en solitario por África, que hice 43.000 kilómetros en 3 meses solo con una GS, cruzando todo el continente africano y todo el continente europeo, y uní el Cabo Agujas, el punto más al sur de África, con Cabo Norte, el punto más al norte de Europa, en un solo viaje, con mi hija teniendo 5 años, estando en casa. Mi hijo todavía no había nacido, bueno, ni estaba proyectado todavía, pero Twin Trail, como explico en mi libro, que lo podéis comprar, Twin Trail es el resultado de toda mi experiencia cogida en el mundo de la moto sin intención de montar Twin Trail. O sea, yo di la vuelta a África porque tenía necesidad de dejar de ser informático cada día y hacer un viaje en moto, que es lo que tenía ganas de hacer. En 2010 hice un viaje por Alpes, en 2011 llegué hasta Eslovenia, en 2012 llegué hasta Ucrania y en 2013 quería ir a Dakar y como me conocía a Charlie Sinewan, le dije, ¿qué hace esta ruta? Me dijo, esta no se puede porque no puedes entrar en Níger desde aquí abajo, tienes que buscar otra ruta. Entonces, buscando, al final solo me quedó dar la vuelta a África. Y después de eso, empecé a correr rallies. Entonces, con todo este amalgama de cosas de la moto, obviamente tengo mucha experiencia de viajes, de competición, de mecánica, porque he roto muchas motos y he tenido que arreglar muchas cosas. Y todo esto ha sido el alma y la esencia de Twin Trail y lo que me gusta mucho, desde pequeño. Como ves, no callo, me gusta mucho hablar, me gusta mucho explicar y me gusta mucho aportar. Toda mi experiencia, si te la explico, tú puedes aprender cosas, con lo cual me gusta mucho poder compartir todo lo que hago, no desde el punto de vista ególatra de que creas que soy el puto amo, sino desde el punto de vista de que si conoces más la moto, vas a poderla disfrutar más, serás más feliz y el mundo será un sitio mejor para los hijos que tendrás que tener. Y ya. Bueno, vaya cierre. De hecho, el tema del libro me ha gustado, incluso me gustaría... Te digo que no está planeado, de hecho ni me acordaba del libro cuando dijiste la entrevista, pero obviamente te doy un ejemplar. Hostia. Y te lo puedes leer en tu casa tranquilamente. Y este está escrito todo por mí. O sea, que no soy escritor y se nota cuando lees el libro que no lo ha hecho un escritor porque no hay perífrasis verbales, ni hipérboles, ni cosas bonitas y es muy sencillo y está escrito tal como hablo y entonces está toda la historia de Twin Trail explicada allí. Sí que hay un par de capítulos escritos por Carla, que trabajaba aquí, vinculados con el Dakar y con Charlie. Te iba a preguntar que qué puede esperar la gente un poco al leer el libro, porque a mí ya me ha parecido bastante interesante, pero bueno, ya has explicado un poco por encima. Sí. Tenemos secciones muy rápidas, que además siempre las pienso un poco más para el tema de redes sociales, donde yo te voy a preguntar verdadero o falso. Tengo 5 que me he preparado, que son muy sencillitas, y después le llamo rapid fire, que es que te digo lo que pienso, o sea, te digo de esto y tú sin preguntar, sí, no, o lo que sea, pero rápido, vale. sin pensar, sin desarrollar. Ya has visto que me cuesta ser rápido, ¿eh? Yo me alargo mucho cuando hablo, pero lo intentaré. Vale, la primera, verdadero o falso. Vale. Con una maxi trail de 250 kilos, que muchas están rondando por ahí,
no se puede hacer off-road de verdad. Falso. ¿En Cataluña puedes circular por cualquier pista forestal que no esté señalizada? Falso. Esta, si quieres, vamos a darle un poquito más de información porque es importante para la gente. Aparte de que no puede estar prohibido, que no tenga ningún cartel ni nada, legalmente tiene que hacer 4 metros de ancho. Que el tema es que cómo se mide el ancho de un camino, porque no hay líneas, no hay, aquí hace 4 metros el camino, pero un poco más adelante hace 3,5 y un poco más adelante hace 2. Entonces, pero ley en mano, el camino tiene que hacer 4 metros de ancho para que sea legal poder circular. ¿Una moto china aguanta Marruecos? Sí. ¿Un curso se paga solo porque te ayuda a ahorrarte caídas? No, falso. ¿Viajar solo es más peligroso que viajar en grupo? Falso si he interpretado a qué te refieres con peligroso. Vale, lo dejamos ahí, que la gente opine y así siempre genera más debate. Vale, vamos con la otra, que aquí ya es más rápido y sin pensar. ¿Asfalto o tierra? Tierra. ¿21 pulgadas o 19 pulgadas? 21. ¿Túbeles o con cámara? Túbeles. ¿Solo o en grupo? Solo. ¿Marruecos o Islandia? Islandia. ¿Moto grande o moto pequeña para viajar? Moto grande. ¿Cuál es la trail más sobrevalorada del mercado? Sobrevalorada. Que todo el mundo la compra, pero realmente... Yamaha Tenere. ¿Y la más infravalorada? La JBPR7. Y hasta aquí las secciones rápidas. Vale, va. Me he callado mucho de contestar más largo las cosas, pero ahora te lo digo así, lo del peligro solo en grupo, falso, salvo que para ti el peligro sea que te pegas una hostia y alguien te tiene que ayudar. Pero por todo lo demás, solo es más seguro que en grupo. O sea, yo di la Vuelta a África solitario y un tío solo en moto no es alguien a quien la gente quiera ir a decirle cosas. Un grupo de 80 en moto o de 5 en moto es un grupo más atractivo para que te roben o te atraquen o te hagan cosas. Con lo cual, ir solo, para mí, es más seguro. Tiene más beneficios que contras. Para mí sí. Y me dedico a hacer viajes en moto con grupos de gente, pero siempre digo que disfrutar del viaje solo, si tu cabeza está acostumbrada a estar solo y no volverte loco, es la forma en la que te integras más en el sitio en el que vas. Vas a un pueblo y la gente te quiere hablar. Vas a un pueblo y eres tres y la gente ya, como que sois tres que habláis, ya no vienen a interrumpir. Pero estás tú solo, hostia, ¿qué haces aquí? Entonces, en el viaje por África, todo el mundo venía a decirte cosas porque estaba solo. Entonces, siento que es mejor un viaje disfrutarlo solo. Así que yo quiero agradecerte antes de cerrar que me hayas cedido este espacio, que me hayas abierto las puertas de tu negocio, de tu vida, de tu persona, porque por personas como tú pues nos ayudan a crecer un montón y me ayuda a crecer incluso a mí personalmente, escuchar historias como las tuyas, escuchar opiniones personales, y espero que la gente haya disfrutado de este capítulo porque la verdad me ha gustado muchísimo. Y nada, si alguien tiene cualquier duda sobre el mundo trail, ya sabéis, twintrail.com, podéis contactar a este hombre que además es súper accesible. O sea, me has contestado el email en cuestión de, te diría, minutos. No sé ahora cuánto has tardado, pero en un momento... No siempre soy tan rápido, pero, pero sí. Pero te agradezco mucho toda la accesibilidad que me has dado. Así que, gente, nos vemos en el próximo podcast, entrevista que hagamos, y gracias por vuestro tiempo si habéis llegado hasta aquí. Por cierto, voy a dejar un fragmento que hemos empezado al principio, pero lo pondré ahora al final, así que nada, disfrutar. Adiós. Sí, mira, a ti, sí. O sea, hablamos tú y yo. Exacto. Vale. Para conocerte un poco más antes de entrar en esto, me has dicho que ahora haces de informático, de todo lo que haces aquí. Y yo te pregunto esto porque al final es tan novedoso y tal, que yo, por ejemplo, lo utilizo un montón. ¿Estás utilizando inteligencia artificial para cosas que haces ahora? Para nada. ¿No? ¿Porque eres un poco hater o porque no has tenido la oportunidad de indagar mucho? Hater me parece una connotación demasiado negativa. ¿Sí? Creo que soy objetivo. Es decir, la inteligencia artificial, como que soy informático y me gusta mucho la ciencia, toda la ciencia, física, química, química no domino mucho, pero
no está mal el nombre. O sea, se le llama inteligencia artificial y no es inteligencia. Sí es artificial, pero no es inteligencia, es estadística, es probabilidades. Es decir, cuando tú le vas al ChatGPT y ChatGPT te contesta lo que es más probable según lo que ha analizado de las letras que has utilizado para... O sea, como que tiene toda la información de todos los libros de la historia, sabe que cuando alguien pregunta qué tiempo hace, tiene que responder si hace sol, lluvia. Entonces, ¿qué pasa? ChatGPT se inventa muchas cosas, muchísimas. Porque no es inteligente, no sabe que se está inventando, sino que estadísticamente, ¿tú tienes hijos? No. Vale, yo tengo 2. Estadísticamente tú tienes 1 y yo también tengo 1. Si le preguntas a ChatGPT, tú tendrás 1. Y no, porque no investiga cuántos tienes realmente, porque no usa la razón, el razonamiento de inteligencia no lo usa. Entonces, ahora mismo se ve mucho y sí que lo usamos, yo no, pero lo usa Mikey para hacer algunas portadas, algunos vídeos que hacemos y se nota tanto que hay muchísima gente en Instagram usando la IA para hacer una portada, para hacer tal, porque todos tienen la misma pinta y no hay creatividad, hay estadística. ¿Se usan mucho esos sombreados? Te sombrea mucho las cosas. Entonces, no lo uso no porque sea hater, aunque técnicamente se me podría opinar que soy hater, sino porque sé que no es inteligencia, que eso es artificial, que se inventa las cosas y que no tiene... Cuando alguien te lo hace un diseñador que lo ha diseñado él, tiene una visión, tiene una idea, tiene una estructura original y que está bien. Cuando es algo hecho con IA, todo se parece mucho, demasiado, una cosa a otra, y para mí es a peor. Pero soy así de raro. Vale, en este caso, digamos que has centrado un poco más tu opinión en la parte de las cosas creativas, como puede ser editar una portada, pero en otras cosas que sí que son más matemáticas. ¿Pero qué hay de matemática? Cuando yo la calculadora la uso. Cuando 2 por 2 me dice a 4, vale, perfecto. Pero la gente usa la IA para responderle a los clientes automáticamente. O sea, lo típico que mandas un correo y te da una respuesta automática, pero está hecho con IA. Entonces, aunque estadísticamente pueda ser correcta, lo que hacemos en TwinTrail, como que es muy específico de moto, de aventura, no puedo dejar que la IA haga nada porque, o sea, es que no hacemos nada que sea matemático. Y la matemática uso la calculadora. Yeah. Bueno, hay cosas que tienen este componente así, vamos a decir, como matemático. ¿Sí? Por ejemplo, para editar un vídeo sencillo, ¿Sí? que solo sea cortes, como por ejemplo el podcast que yo hago, que al final hablamos tú y yo voy haciendo cortes. Aquí hablas tú, aquí hablo yo, aquí digo esto interesante, pues me pongo en primer plano, aquí estamos interactuando, ¿Sí? una palabra, pues pongo un plano general. Eso, por ejemplo, yo antes editaba un vídeo y tardaba 5 horas en editar un vídeo, porque si un vídeo dura hora y media, pues al principio me lo miraba en velocidad normal. A medida que vas aprendiendo, te lo pones a por 2 o a por 3 ¿Sí? y vas editando más rápido. Pero aún así, yo ahora, por ejemplo, edito los vídeos con inteligencia artificial. Ajá. Y literalmente en 5 o 10 minutos tengo el podcast editado, que después lo reviso y le digo, oye, mira, en el minuto tal, me has cortado un poco antes. Corta un poco después de esta frase, porque si no queda raro. Y le haces una supervisión y tienes un podcast editado en 30 minutos, de que no es todo trabajo tuyo. Tú solo lo supervisas, que te ves el podcast después y tal. Hay otras cosas como, por ejemplo, ahora que yo he agendado contigo este podcast, yo, cuando tú me has respondido, lo paso por la IA y le digo, oye, métemelo en el calendario bien, oye, ¿qué dirección tiene esta persona? Si no la encuentra, me dice, oye, pues pregúntale la dirección y te la guardo. Y ahora, por ejemplo, viniendo para aquí, como estaba en Barcelona, llegó un momento que dije, buah, ¿cuál era la dirección de Isaac? Pues me metí en mi aplicación y tenía ya la dirección guardada. Cosa que si no, pues me hubiese tenido que esperar ahí un rato a buscar Isaac, TwinTrail, no sé qué. Y hago muchas otras cosas que aquí sería expandirnos sin necesidad. Ya te digo, esto está fuera del tema del podcast, pero... Yo te digo que lo que me has explicado podría tener algún sentido. Es verdad que yo no edito podcast, o sea, el podcast que hacemos aquí es el TwinTrail Talks y es en directo, con lo cual no está editado, o sea, le damos a emitir y lo emitimos y cuando acabamos se ha acabado, con lo cual no hay que hacer cortes. Y los vídeos de la Power Lab que sí grabamos lo edita Mikey y tiene una parte, la edición, que quizás es demasiado creativa para dejar que una IA te lo haga, o como que es un vídeo que dura 1 minuto y medio, que es lo que tardamos en hacer la Power Lab, tardamos 5 minutos haciéndolo nosotros y con la IA tardaríamos quizás 4, pero habría que revisarlo. Entonces, lo que hacemos nosotros no le veo tanta.
que quizás dentro de medio año te digo, hostia, lo empecé a probar para tal cosa y nos ha ido muy bien. Pero la realidad es que esto ya es política personal. Yo creo que soy mayor que tú, tengo 47 años. Sí, ahora tengo 31. Me acerco a los 50 y siento que el contacto entre las personas y poner el alma en lo que haces es lo que le da valor a lo que haces, y por eso, de momento, no he sentido la necesidad de utilizar la IA para ser más efectivo o más productivo en cosas, porque siento que ponerle mi alma a las cosas es lo que la gente valora, que es productivo. Entonces, hacemos viajes, hacemos cursos, vendemos en la tienda, pero en la tienda no vendemos como en súper. Vendemos que tú me llamas, que, oye, tengo esta moto y quiero una ropa para hacer esto, ¿qué me recomiendas? Y yo te doy mi opinión personal basado en mi experiencia de 30 años de viajes. Entonces, la IA siento que aquí no tiene hueco. En el mundo, en realidad, tiene hueco en algunas cosas, pero te digo que lo que se ve hecho por IA, para mí, pierde mucha calidad de lo que da el ser humano, para mí.